buenas a todos, bienvenidos por segunda vez a la X marca del lugar. Espero que estéis llevando muy bien el verano en este lado del mundo, en el otro el invierno. Tengo para esta segunda ocasión conmigo a Laia San José Beltrán, historiadora y divulgadora especializada en vikingos, el gran tema del que vamos a hablar hoy. Y que, bueno, guarda mucha relación con un poquito con la estética del podcast, con ese interés y ese aire de exploración y con la piratería, que es algo con lo que, bueno, de lo que los vikingos sabían mucho y ahora Laia de Valkyries Vigil en redes sociales nos va a contar. Muy buenas, Laia. La primera pregunta que te quería hacer viene a cuento de una conferencia que diste yo creo que fue hace un par de meses en la Biblioteca Regional de Murcia, en la que hablaste acerca de la imagen que tenemos de los vikingos, la real y la que hemos construido en torno a la cultura popular. La popular yo creo que ya la conocemos todos, ¿no? Tipo sanguinario, con casco con cuernos, que saqueaban y arrasaban pues, a tu tiple. Pero ¿cuánto hay de mito y de verdad? ¿Quiénes eran realmente los vikingos? Es que es lo que dices, ¿no? O sea, al final es la imagen que hemos construido a través de coger fuentes y igual pues leerlas un poco raro, o hacer nuestras propias interpretaciones. Al final, si nos ponemos súper estrictos hablando, a los que se le puede llamar vikingos es a aquellas personas que durante un periodo de tiempo muy concreto en Escandinavia, pues entre finales del siglo VIII y finales del siglo XI, se dedicaron principalmente al saqueo, a la piratería y al saqueo. O sea, al final, aunque hoy en día utilizamos la palabra vikingo para referirnos a toda una sociedad completa o concreta y a todo un periodo de tiempo, ¿no? Como vikingos y era vikinga, como el que dice romanos e imperio romano, pero no o sea, usarlo así es fácil para nosotros, como para delimitarlos, pero al final no tiene mucho sentido, porque al final vikingos como tal es, por decirlo de alguna manera, sería más bien, pues como decir un oficio, una actividad. Es la gente que se dedicaba a hacer una cosa como en ese momento pues era la piratería, que nosotros luego lo hemos llamado piratería y lo hemos asociado a solo al saqueo, pero al final también podría entrar ahí toda la parte del comercio, ¿no? Toda esa gente que se iba pues de viaje a hacer algo lejos de su casa. Entonces, ¿cuál sería la palabra más correcta para referirse a ellos? No sé, gente del norte, escandinavos. Claro, es que yo me acuerdo hace muchos años, muchos años, cuando empecé mis redes sociales, creo que fue como cuando había ganado los primeros, o sea, 1.000 seguidores en Twitter o una cosa así, que hice un sorteo Mm. de un peluche vikingo y me los hacía mi madre, porque mi madre cose. Y me acuerdo que se lo pedí, yo no vivo, o sea, mi madre vive en Barcelona, yo vivo en Madrid, y cuando me lo enseñó le había puesto un casco con cuernos. Y me acuerdo que me quedé así y le dije, y lo primero que me dijo es, ya sé que no llevan cascos con cuernos, me dijo, pero es que si no se lo pongo, ¿quién va a saber que es un vikingo? Y dije, ostras, me acaba de matar aquí ahora mismo esta persona, ¿sabes? Entonces, claro, es, para mí no hay problema en llamarles vikingos. O sea, es como un debate súper académico. eh, pero yo creo que es un debate que ya se ha trasladado mucho más a internet y muchas veces hablas de vikingos, yo, ¿sabes? Pongo algo, los vikingos no sé qué, y siempre me contesta alguien, ¿quién eran vikingos? Que no sé qué, y es como, vamos a ver, vamos a llamarles vikingos porque así nos entendemos todos, porque si yo te digo, la sociedad nórdica de finales de la Edad del Hierro en Escandinavia, ¿a ti qué te dice eso? Claro, Pues no. absolutamente nada. O sea, a Exacto. una persona, claro, a una persona, o sea, a alguien que sepa de arqueología, que sepa de historia y que esté especializado o que tenga algo de nociones en historia del norte de Europa lo va a entender, pero si yo le digo a alguien eso en una charla divulgativa en redes sociales, no me va a estar entendiendo, no va a saber. Si en cambio si te digo yo los vikingos y las vikingas, aunque no sea el término más correcto históricamente hablando, porque es un inventado a partir del siglo XIX, con las connotaciones que nosotros tenemos hoy en día, no existe antes del siglo XIX, creo que nos entendemos todos. Entonces, para mí no hay problema. Pero es verdad que a lo mejor en vez de decir poesía vikinga, cultura vikinga, arte vikingo, pues puedes decir nórdico antiguo, la sociedad nórdica antigua, los escandinavos antiguos, los nórdicos antiguos, y puedes decir arte nórdico antiguo, literatura nórdica antigua, porque al final sería más correcto. Yo lo intento meter, o sea, yo siempre hablo de vikingos y vikingas, pero luego lo intento meter para que la gente que me sigue pues vaya asociando las dos cosas. Pero yo no puedo dejar de hablar de vikingos o de vikingas o de cultura vikinga o de no sé qué, porque si no, mucha de la gente que me sigue no me va a entender. Claro, al final el término se ha convertido en lo de lo representado y la representación, ¿no?
Al final se Claro. acoge ese concepto y es muy difícil desligarlo, porque bueno, se puede decir nórdico antiguo, pero a lo mejor la gente tampoco sabe a qué se refiere. También puede ser. A mí me recuerda el Claro, Skyrim si yo total. estoy dando una charla en un entorno, claro, pues si yo estoy dando una charla en un entorno académico en el que todos nos estamos entendiendo porque todos tenemos nociones, pues yo me puedo ahorrar la palabra vikingo y puedo hablar de otras cosas. O puedo hablar solo de vikingos si me estoy refiriendo a la gente que hacía exactamente eso. Solo al saqueo y al resto de cosas, pues hablar de la sociedad nórdica antigua. Pero si estoy en un entorno divulgativo, tengo que estar pensando en la gente a la que le estoy hablando. Y es verdad que, pues lo que te decía, ¿no? Yo intento meterlo, intento explicarlo, pero cuando te dicen, no, es que los vikingos solo eran los que hacían no sé qué, y es como, vale, estrictamente hablando, sí, pero tampoco sabemos cómo se llamaban ellos a sí mismos. Quiero decir, tú les estás llamando vikingos, pero ellos a sí mismos no se llamaban así, con lo cual tampoco sé si es el término más correcto, aunque solo tuviésemos que referirnos a esa gente en concreto. Claro, porque bueno, como me comentaste hace un tiempo que te entrevisté también, eran una sociedad, creo que la palabra exacta es ágrafa, ¿no? Ellos no tenían, bueno, a ver, tenían escritura, pero no escribían. Entonces, todo lo que nos ha llegado ha sido a través, pues, bueno, de sus enemigos o sus aliados o la gente que se cruzaba con ellos por el camino. O sea, que realmente, como tú dices, lo que ellos pensaran de sí mismos es un poco complicado saberlo, ¿no? En comparación con otras culturas, como puede ser la romana, por ejemplo. Claro, al final ellos tienen un sistema de escritura, un sistema rúnico para escribir en nórdico antiguo, que es una lengua germánica de la que luego derivarán pues el escandinavo, o sea, las lenguas escandinavas modernas como el sueco, el noruego, el danés y demás. Pero las inscripciones que hay en piedras rúnicas son súper escasas y escasas en cuanto a significado, porque la verdad es que piedras rúnicas hay un montón, pero la información que te dan es muy poca. Pues fulanito de tal erigió esta runa para no sé quién, y a veces te damos, puedes sacar, pues eso, topónimos, nombres de personas, pero información sobre ellos mismos hay muy poca. Luego también es verdad que siempre nos quedamos con la parte negativa, es decir, con todas esas crónicas de quien los sufrió como visitantes no deseados, ¿no? Pues los ingleses en su crónica anglosajona, los irlandeses en sus crónicas, los franceses en sus crónicas, los españoles, bueno, los españoles, comillas, comillas, la península ibérica en sus crónicas, tanto cristianas como musulmanas, pero luego también hay otras crónicas muy interesantes, como por ejemplo las de más a la parte hacia el este, como las crónicas, por ejemplo, a lo mejor las crónicas árabes, que como los vikingos, o sea, barra sociedad nórdica antigua, que se fue hacia ese lado, se fue más bien a comerciar, más que a saquear, Sí. es verdad que esas crónicas no hacen tanto hincapié en la parte violenta, pero como nos gusta una espada y nos gusta pegarnos más que a un tonto un lápiz, o sea, al final nos quedamos siempre con eso. Pero si tú lees las crónicas o, por ejemplo, lees las descripciones de Ibn Fadlan o de Altartusi o gente así, no solo se están, o sea, no hacen casi referencia a la parte violenta, sino que hacen referencia a todas aquellas cosas que les chocaron muchísimo de esa gente con la que se encontraron, ¿no? Pues que eran más rubios que ellos, que eran más altos que ellos, que eran más blancos que ellos, porque claro, evidentemente te lo está contando un musulmán, te lo está contando una persona que vive pues en un sitio muy diferente. Claro. Bueno, entonces, ahora que sabemos que la palabra más exacta sería nórdicos antiguos del siglo, creo que era el siglo X, me has dicho, ¿no? ¿Cómo eran, bueno, Entre el cómo 8 y el 11, sí. del 8 y el 11, cómo vivían? Porque como ya sabemos que a veces saqueaban, pero no estaban todo el tiempo saqueando, harían algo también en su casa, como se suele decir, ¿no? De hecho, es que lo que menos hacían por saquear, o sea, quiero decir, aunque saquear existe y o sea, hay todo tipo de evidencias, tanto literarias como arqueológicas, lo cierto es que la mayoría de los nórdicos de esa época, de los y las nórdicas, son granjeros. Son básicamente granjeros. O sea, de hecho, hace poco estaba leyendo un artículo, no me acuerdo de quién era ahora mismo, para el libro que estoy escribiendo, y me acuerdo que decía algo así como que la era vikinga había sido la edad de oro de los porqueros. Porque era cuando se habían vuelto ricos de saquear, pero que en realidad seguían siendo eso, o sea, porqueros. Y me Claro. encantó la descripción, la verdad, o sea, me pareció maravillosa, porque al fin y al cabo, es verdad que luego sí que a medida que la sociedad se vaya jerarquizando cada vez más y se vayan formando las monarquías que luego serán pues Suecia, Noruega y Dinamarca, la sociedad se va a convertir en algo mucho más homogéneo, pero al principio, al final, estamos hablando de
de sociedades tribales, de una Escandinavia que no te enteras que tiene hoy en día. Bueno, es que Escandinavia las fronteras que tiene hoy en día las tiene del siglo XIX, ¿sabes? O sea, quiero decir, pero bueno, que Escandinavia no está dividida en países, no tiene reyes, un rey de Noruega, un rey de Suecia. Muchas veces en las mismas crónicas o en la misma saga tienes 5 reyes de Noruega, y dices, ¿qué ha pasado aquí? Porque cada uno es de un trozo pequeñito de Noruega, ¿no? Entonces, es una sociedad tribal que vive sobre todo en entornos rurales, las ciudades empezarán a aparecer mucho tiempo después y que básicamente son autárquicos, o sea, cultivan y tienen el ganado que para sobrevivir y luego es verdad que tendrán intercambios comerciales en puntos, pues como en protociudades, en enclaves comerciales, pues lo que a mí me sobra te lo intercambio. De hecho, la moneda no se acuñará hasta súper tarde y aunque la acuñan al principio, la hacen más rollo como estatus, pues porque han visto que Inglaterra acuña moneda, el Imperio Franco, el Imperio Carolingio acuña moneda, pero acuñarán un poco pues por tenerla, pero tampoco la usan. O sea que al final, si nos ponemos también súper estrictos, pues 90% del tiempo granjeros, 10% del tiempo por ahí de pingo saqueando o comerciando en algún sitio. Y no todo, imagino que solo algunos, ¿no? Lo que podrían permitirse, bueno, tener un barco, que Claro. tampoco sería algo muy asequible. Y bueno, y también tener una espada, que eso creo que lo comentaste también una vez, que al final nos los imaginamos a todos con espada, pero realmente tener una espada medianamente en condiciones tampoco era algo económico, ¿no? No, de hecho, no sé si es creo que es la saga de los habitantes del Valle del Salmón que te dice que una espada eran 16 vacas o algo así, que, que es una barbaridad para la Con época. muchas vacas. Pero claro, es que qué necesidad tienes tú de tener una espada si la mayoría del tiempo tú eres un granjero en tu casa. Pero porque creo, o sea, y eso nos choca mucho de los vikingos, ¿no? Cuando la gente lee en algún sitio, pues eso, que la mayoría se iban por ahí cuando iban a saquear casi con lo opuesto, o sea, que tenían, pues bueno, un arco tendría casi todo el mundo porque se usa para cazar, un hacha tiene casi todo el mundo porque es una herramienta de trabajo, pero armas profesionales como tal debían tener pocos. Luego, evidentemente, a medida que, pues eso, que la sociedad se vaya jerarquizando y aparezcan reinos cada vez más grandes, con líderes cada vez más poderosos que van a poder tener séquitos personales, a esa gente sí que se va a dedicar. Sí que van a ser soldados profesionales, pero al inicio de la era vikinga la mayoría de las incursiones las hacen, pues te juntas unos cuantos en la granja, entre todos pagáis un barco y os vais por ahí de pingo con lo que tenéis puesto. Y por eso los saqueos son a sitios muy fáciles, o sea, por eso te vas a saquear un monasterio, Claro. porque con lo que tienes encima vas a poder saquearlo, pero como te vayas a otro sitio, con lo que tienes no vas a poder. Pero eso le choca mucho a la gente cuando en realidad a la mayoría de los ejércitos que se han organizado a base de reclutamientos de la población, o sea, las levas, el que llega allí llega con lo opuesto también, porque tú estás Con la reclutando a la horca, mayoría de tu población. Claro, lo que tú tengas. la Entonces, horca es no es que los vikingos fuesen más raros que otros. Exacto, con un rastrillo, con un hacha de cortar leña o con lo que sea. Y en ese sentido no es que los vikingos fuesen más raros, es que se nos olvida a lo mejor que muchas otras sociedades funcionan exactamente igual. ¿Y por qué crees que los hemos romantizado tanto? ¿A qué se puede deber? ¿A la ausencia de suficientes restos arqueológicos? O yo qué sé, porque al ser humano, pues, no sé, nos han gustado los vikingos por lo que nos ha llegado y hemos dicho, venga, pues vamos a romantizarlos un montón, son súper guerreros, tal, pero bueno, como tú cuentas, en la realidad, algunos eran guerreros, pero la mayoría eran porqueros, ¿no? ¿Por qué los hemos romantizado tanto? ¿O a qué crees que se puede? Yo creo que es un poco yo creo que es un poco la pregunta de cuántas veces al día piensas en el Imperio Romano, ¿no? Pues igual también nos tendríamos que preguntar por qué hay tanta gente pensando en vikingos desde hace 200 años, porque es bastante loco. Yo creo que es un poco, al final, los vikingos desaparecen, o sea, no es que desaparezcan como una seta, porque me hace gracia cuando la gente te dice, no, pero los vikingos desaparecieron, es como, no, no desaparecieron, o sea, lo que desaparece es el oficio. Los escandinavos siguen ahí, ¿sabes? O sea, no es que digas, guay, de Exacto. repente un meteorito y hasta luego toda la población es escandinava. No, es que llega un punto en el que dejan de hacer lo que hacían, entonces, claro, la era vikinga se acaba y empieza su época medieval. Claro, los vikingos no escriben sobre sí mismos. Con lo cual los registros que nos dejan son muy pocos. Así que ahí hay que dejar volar la imaginación cuando a partir de cuando sea se empiece como a recopilar su historia. ¿Qué tenemos de ellos? Sagas y literatura nórdica medieval, pero que se escribe como mínimo 200 o 300 años después del final de la era vikinga.
Claro, y eso, esa literatura, como su propio nombre indica, es literatura, no es una crónica. Eso, la gente suele creer que las sagas son narraciones que se contaban de forma oral y que llegó un momento en el que alguien las puso por escrito. No, algunas partes de las sagas son eso, pero la mayoría de las sagas, las teorías como más aceptadas hoy en día es que la mayoría son de manufactura propia. Es decir, alguien en el siglo XIII quiso escribir una historia y se puso a escribir una historia. Y como tenía historias por ahí detrás en la oralidad, como había poemas, pues los coge y los mete también, pero en realidad se está inventando una historia, con muchas cosas que probablemente pasaron, pero como el que escribe una novela histórica hoy en día, vale, te vas a inventar cosas, pues las hagas igual. Entonces ahí ya tienes una primera imagen un poco distorsionada. Y luego la literatura nórdica, pues como lo es hoy en día. A veces lo peta muy fuerte un género literario y luego desaparece durante un montón de tiempo. Pues eso pasa igual. Las sagas lo petan durante 200, 300 años y luego se deja de generar ese tipo de contenido en Islandia. Pues claro, llegarán entonces los señores románticos con la ilustración sobre todo, y como ilustración, romanticismo y nacionalismo, hay como una coctelera muy interesante que recoge toda esa literatura nórdica porque de repente, tanto en Escandinavia como en otros países que tuvieron relación con Escandinavia, como Inglaterra, como Alemania, surge ahí un sentimiento nacionalista, como en toda Europa en realidad, porque España también tiene su momento romántico nacionalista en el 19, en el que hay que buscar nuestras raíces. Pues toda esa gente, todos esos países van a tirar de su pasado más legendario, de su pasado más heroico, y se van a ir a buscar a los vikingos. Pero claro, ¿qué se van a encontrar de los vikingos? Cero unidades de información realista, porque además en ese momento la arqueología es una ciencia que está en pañales todavía. Hay muy pocas excavaciones arqueológicas con cero método. Lo que se encuentra se interpreta de aquella forma también Y muchas como veces. interesa, ¿no? También. Entonces, claro, y exacto, y como interesa, o sea, por ejemplo, muchos años después, pero también lo hará Hitler. Hitler patrocinará un montón de excavaciones en esos sitios donde a él le interesa encontrar restos escandinavos para decir, ¿ves cómo nosotros que somos la cuna de los germanos, ves? Aquí en Polonia hay restos escandinavos, pues Polonia nos la tendríamos que anexionar. Y luego ves que el pobre no encuentra lo que quiere y es como, bueno, vamos a correr un tupido velo, vamos a tapar este yacimiento que nos ha dicho exactamente lo contrario a lo que nosotros queríamos, así que vamos a ir tapándolo y nos vamos a ir a otro sitio. Entonces, en el siglo XIX se va a utilizar la historia pues de una forma muy presentista y con una agenda política muy, muy marcada detrás. Entonces, no todo el mundo los va a rescatar igual, pero los ingleses los van a rescatar como los grandes exploradores, porque a Inglaterra le interesa seguir manteniendo ese dominio político de los mares que viene arrastrando desde mucho tiempo atrás. El nacionalismo alemán lo rescatará como más desde el plano identitario y racial y cultural y tal. Escandinavia los va a rescatar como su pasado heroico, porque claro, viene de unas guerras napoleónicas que les han dejado absolutamente humillados. Entonces se va a ir creando ahí y luego eso pues se junta con el romanticismo, con esa visión del buen salvaje de la ilustración, bueno, sí, eran unos salvajes, pero mira qué sociedad más pura, no como la nuestra, corrompida y tal. Entonces ahí se va a mezclar, va a haber ahí como una especie de mezcla, una coctelera muy chunga, que lo metes todo, lo agitas y te sale pues la imagen esta del vikingo súper bárbaro, pero con unos ideales súper honrados, el vikingo no, el bárbaro noble, el bárbaro libre, puro, no sé qué, no sé cuántos, y bueno, pues hasta hoy la imagen desde luego, claro, les empiezas a dibujar con cascos con cuernos, pues ya tienes ahí un Claro, es que tremendo tampoco, combo, ¿sabes? claro, al final lo que interesa no es esa imagen de ese pasado heroico porque nadie quiere poner ahí a un hombre limpiando los cerdos, básicamente. Es mejor poner a un señor Claro, con espada, hoy con espada, guapísimo, divino y decir, ay, mira, nosotros venimos de... claro, los Pero alemanes lo harán así, todos rubios, todos altísimos, todos guapísimos, todos, todos representan nuestro ideal de raza, que este racismo científico de mierda, perdón, que nos estamos inventando ahora mismo. mm, entonces, claro, y los ingleses pues harán un poco lo mismo y los escandinavos también harán lo mismo, pero al final ellos sí que son sus herederos reales, entre comillas, aunque hayan pasado 1000 años y no tenga nada que ver de 1900 que un señor del año 900, pero bueno. totalmente. Justo el otro día estaba releyendo, bueno, hace unos años, hace 2 o 3 años, no me acuerdo, estuviste asesorando y escribiendo la parte histórica de la
de la colección de mitos nórdicos de Gredos. Y justo leí una de no me acuerdo cuál era en la saga de Thor, que hablaba precisamente de eso, ¿no? Que todos nos los imaginamos rubios, pero realmente no eran todos rubios. También había castaños, pelirrojos. A ver, rubio había, pero Sí, no, era un no, poco había, por variado. supuesto. Porque al final, a ver, no es que no haya diferencias entre la gente de distintos sitios. Quiero decir, creo que es una cosa evidente. Tú viajas a otro país y aunque estés dentro de Europa, ves unas fisionomías y ves unas apariencias que son distintas a las tuyas. Ahora, eso no significa que una cosa sea mejor que la otra, que es lo que se hizo pues en el siglo XVIII y XIX, ¿no? De poner una escala y una guía en la que unas características físicas te estaban diciendo que eras más listo, más guapo, más no. O sea, somos diferentes, sí, pero por otras cuestiones y eso no dice nada ni de nuestra inteligencia ni de nada. Pero luego además con los vikingos, pues eso, ¿no? Como tenemos muy pocas descripciones de ellos y las descripciones siempre son de gente que diferente, por ejemplo, Tácito cuando habla de creo que era Tácito en su Germania, cuando habla de los germanos, que ni siquiera son vikingos, porque los germanos son como muy anteriores a la era vikinga, pero ya te dice que son rubios, que con los que se han encontrado son muy altos, que tienen los ojos azules. Claro, Ibn Fadlan, un viajero que viene de la península arábiga que se encuentra con los varegos en el Volga. Pues te dice, tío, son súper altos, son súper rubios. Claro que te va a decir un señor que es probablemente más bajito que ellos y mucho más moreno. Pues seguramente cuando pasaron por la península ibérica, por toda la parte musulmana de América, también verían diferencias, porque es evidente que las había. Pero hay estudios genéticos que dicen que hoy en día hay mucha más proporción de gente rubia con ojos azules en Escandinavia de la que había en líneas generales en el año 1000, por ejemplo. Qué curioso. Además, claro, es que una sociedad hoy en día sea de una forma no quiere decir que hace 1000 años fuese exactamente igual, porque las migraciones existen, las movilidades existen, los intercambios culturales existen, la variabilidad genética existe. Entonces es súper absurdo pensar que porque hoy en día haya gente que es así, hace 1000 años en el mismo sitio la gente era exactamente igual. Es como súper naif pensar eso. Y en el caso de los vikingos, pues evidentemente habría muchos rubios, muchos pelirrojos, habría muchos ojos azules y la piel blanca, pero hay yacimientos arqueológicos en los que se han hecho estudios genéticos que te hablan de una multiculturalidad y de una variedad genética y bastante acusada. Vamos, que en ese momento se mezclaban más con otras culturas de lo que podemos realmente pensar, ¿no? Sí, pero no solo ellos, ¿eh? O sea, en líneas generales todo el mundo. Yo creo que hay mucha gente por desconocimiento o por ideología política o de lo que sea detrás, que cree que la gente, no, que las migraciones y las inmigraciones son cosa de hace 100 años o 150 años. Y es como no, tío. O sea, la gente se ha movido desde la prehistoria. Los intercambios culturales, las migraciones se han producido desde tiempos prehistóricos. La Edad Media era una, o sea, claro, o sea, tú piensas un mundo sin aviones, sin coches, sin medios de transporte rápidos y aún así la gente se movía una barbaridad. Y además los vikingos, o a la sociedad nórdica de época antigua, les gustaba moverse, o sea, se iban súper lejos a comerciar. Es súper estúpido pensar que si tú te haces unos viajes largos y conoces gente de otros sitios, no vas a tener interacción con esa gente. Totalmente. O sea, ¿tú qué haces? Llegas, comercias sin hablar con nadie, le das una vasija y sales corriendo. No, vas a hablar con esa gente, habría intercambios. La gente tampoco cae en la cuenta de que viajes tan largos suponen pérdida de tripulación porque te mueres, porque le da un parraque a uno, porque te matan por el camino, porque te apeas en una aldea y dices, tío, o sea, esta es la aldea de mi vida, me quedo aquí, chicos, o sea, paso de volver. Y se va a ir produciendo también un recambio de tripulación que vas a encontrar en otros sitios y que va a venir contigo. Y luego en las protociudades escandinavas, en esos enclaves como Birka, Kaupan, Hedeby o Ribe, lo que tienes son muchas muestras de mucho producto que no es escandinavio, que viene de fuera. Por Productos ejemplo, árabes, productos eslavos. Hay una tumba, por ejemplo, que tiene un anillo que pone Alá. Y la gente siempre, o sea, hay muchas interpretaciones han sido, no, esto era un comerciante que se fue lejos, le compró un anillo a su mujer en el quinto pino y se lo trajo y se lo regaló. Y ahí, o sea, bueno, es una teoría plausible, podría ser. pero digamos que ignora otras muchas realidades, otras muchas alternativas, porque quiero decir, tú tienes cero pruebas de esto. ¿Quién te ha dicho que esa mujer no fue ella la que se fue lejos y se compró el anillo? O sea, y ella era comerciante y se compró el anillo. ¿Quién te está diciendo? Porque no todos los huesos son susceptibles de hacerles análisis genéticos que te digan de dónde es esa persona. Son huesos de hace 1000 años y la conservación es mala.
igual si algún día se le puede hacer un análisis más detallado a ese esqueleto, te dice que esa persona en realidad nació me lo invento, en Afganistán y de repente acabó enterrada en Escandinavia por el motivo que sea y por eso tiene un anillo que pone Alá. Te quería preguntar, aparte del anillo, ¿qué otro tipo de productos compraban? No sé, has dicho productos árabes, productos eslavos, ¿qué compraban los vikingos fuera? Porque entiendo que Mira, serían por cosas. ejemplo, claro, son cosas que no tienen ellos y son productos de lujo también. Por ejemplo, el flujo de plata. Los vikingos no tienen moneda, con lo cual su intercambio comercial se hace a base de plata troceada. Por eso en muchos tesorillos que se han encontrado de época vikinga, la plata, las joyas o los elementos de plata están rotos. Que no es que estén rotos, es que están troceados porque así ellos podían comerciar. Es como si hicieses moneditas pequeñas. Yacimientos escandinavos con monedas árabes hay a tutti, o sea, monedas de plata a lo loco. Se traían muchísimas, o sea, tú habrás visto los collares estos de cuentas y que llevaban Sí, las mujeres pues muchos de esos cristalillos o muchas de esas piedras, o por lo menos el material para luego hacer la cuenta, se compra de fuera, porque en Escandinavia no existe ese material. Se importaban armas, porque los nórdicos importaban armas. Telas. Ellos producen sobre todo lino y lana. Las sedas. Se han encontrado mogollón de yacimientos arqueológicos con restos de sedas. Las sedas las tienen que importar porque ellos no las tienen. Pigmentos para teñir la ropa, especias para condimentar la comida, el fíjate. vidrio lo importan sobre todo, el vino lo importan sobre todo porque ellos no producen. Y ellos exportarán, pues exportan ámbar en toda la zona del Báltico, exportan pescado crudo, pescado salado, todo tipo de pieles, textiles, porque la lana, hay un textil que se llama Batmal, creo que es un tipo de lana procesada, como si se vendiese ellos, que es como súper apreciado fuera de Escandinavia. Y de todo eso hay restos arqueológicos y se encuentra en las tumbas, lo que te está diciendo que hay enormes intercambios culturales y es muy estúpido creer que si tú tienes una ciudad como Birka, que tiene una población más o menos habitual de mil personas, pero cada año recibe miles y miles de personas, tanto de dentro como de fuera de Escandinavia, que se juntan ahí para comerciar, esa peña no va a interactuar, que alguien no Mm. se va a quedar, que acabe alguien formando una familia con otra persona, ¿sabes? Es como pasan cosas. Eso no quiere decir, porque cuando lo dices luego hay gente a la que se vuelve muy loca y te acusa de es que queréis meter la agenda no sé qué, es que ahora resultará que en Escandinavia eran todos negros y es como, tío, no seas, quiero decir, creo que eres bastante más inteligente como para entender lo que te estoy diciendo. No se está diciendo eso, pero estamos hablando de que hay gente que creéis que Escandinavia era un paraíso de gente blanca y rubia y chico, no, para nada. Por lo que cuentas, y también podemos leer en tus redes, te enfrentas pues a mucha gente de este tipo que no, que está muy, podemos decir políticamente, Sí, para decirlo políticamente sí, correcto, que un está como poco. muy condicionada por esa romantización, ¿no? ¿Crees que son conscientes de ello y aún así se Sí, niegan al a final ver, viene de ahí. claro, y aún así se niegan a ver la realidad y prefieren vivir aferrados a esa imagen? ¿O hay muchos casos en los que quizás también hay bastante ignorancia? ¿Qué puede ser? Que cojan esa Yo creo que hay romantización una de la parte, yo creo que son las dos. Yo creo que hay una parte de gente que tiene una imagen absolutamente errónea de lo que eran los vikingos. Bueno, en realidad errónea, a ver, si nos vamos al vikingo de la cultura popular, el que nos ha llegado, el que nos hemos inventado, no tienen una imagen errónea, tienen la imagen que tienen que tener porque es la que se nos ha vendido y tal. Pero yo creo que hay gente que, creo que lo dije en la conferencia en la que tú estuviste, yo creo que hoy en día conviven dos realidades, los vikingos históricos y los vikingos en la cultura popular. Y son imágenes que son paralelas, que las dos coexisten, pero no son lo mismo. Entonces yo creo que hay mucha gente que su imagen de los vikingos es la del vikingo de la cultura popular y no es consciente de que eso es una imagen gestada por la cultura popular, que es una imagen ficticia o fantasiosa y que luego hay una realidad histórica detrás, que es la que ha servido de base para crear esa imagen pues popular y fantasiosa. Entonces, claro, tampoco le puedes pedir a todo el mundo, porque no es necesario y porque no tiene ningún sentido que sepa ciertas cosas. Creo que en el momento en el que a ti te empiezan a interesar los vikingos a un nivel más amplio, empezarás a leer cosas y te irás dando cuenta de que la imagen que tú tienes no es la real, no es la histórica, sino que es otra. Y eso a mí me ha pasado también, quiero decir, eso nos ha pasado a cualquier persona que le gusten los vikingos, le ha pasado.
porque a ti lo primero que te llega de los vikingos es una canción de Viking Metal o una serie o yo qué sé, ¿sabes? Ragnar. Luego creo que hay, claro, Ragnar. Yo entiendo que haya gente que crea que los vikingos son Ragnar Lodbrok y Lagertha porque lo que ha visto es una serie. Ahora, también hay mucha gente, y hay mucha gente que como no va a salir de ahí porque no lee nada, no va a leer nada más, pues se va a quedar con esa imagen. Pero creo que también hay mucha gente que idealiza esta imagen o que esta imagen le ayuda a reforzar ciertas aspiraciones, expectativas, proyecciones personales, carencias vitales, llámale como quieras, ¿no? Porque representa un tipo de masculinidad, un tipo de ideología muchas veces. Y yo creo que hay mucha gente que se aferra a eso y aunque tú le estés diciendo esto no es así y las pruebas estén ahí, eso lo va a ignorar y se va a quedar con lo otro. Entonces yo creo que sí que hay gente que tiene una imagen errónea porque es la que le ha llegado y no le ha llegado otra. Y creo que hay gente que sabe deliberadamente que eso no es real, pero pero prefiere eso. O sea, a mí me han llegado a decir, es que a mí tus vikingos no me gustan. Y digo, pues es que no son los míos. Tus vikingos. O sea, son los de la historia. Sí. ¿Sabes? Como si yo me los estuviese. Sí, ahí hay mucho choque, ahí hay eh, mucha gente que como no quiere asumir que lo que le gusta es una fantasía y no una realidad, pero chico, da igual, pero te puede gustar una fantasía, igual que te puede gustar El Señor de los Anillos, te puede gustar Juego de Tronos, te puede gustar Marvel, te puede gustar no sé, cualquier cosa, pero asume que lo que te está gustando es una visión idealizada y fantasiosa de los vikingos en la cultura popular. Luego están los vikingos en la realidad histórica y tú disfrázate de lo que quieras. Quiero decir, si es que da igual. Claro, Pero realmente no yo son creo, compatibles las dos imágenes, como tú misma comentaste en la para conferencia. nada, lo que tú tienes que saber es lo que son. No son incompatibles y de hecho a mí cada día me parece más interesante la parte de la idealización de los vikingos que la parte de los vikingos históricos en sí. O sea, no es que no, evidentemente me gusta, pero me parece súper curioso cómo hemos gestado toda esa imagen. Pero hay gente que cuando le dices que lo que le gusta no es histórico y que es un constructo, se vuelve Cortocircuito. muy loca y entonces, sí, cortocircuita. Y no es que tú tienes una agenda feminista detrás, tú tienes una agenda woke detrás, tú buscas hacer... no busco hacer nada, yo soy historiadora, quiero decir. Yo me leo las fuentes, yo analizo las fuentes, yo comparo las fuentes, yo hago reconstrucción de un relato histórico y arqueológico. Y a mí no me aporta nada decir una cosa o la otra, quiero decir, porque no tengo una agenda detrás, no tengo unos intereses detrás, más allá de conocer la realidad, que es el que debería tener cualquier historiador o cualquier que hace bien su trabajo. Que luego, Claro. evidentemente, una ciencia social tiene una parte de subjetividad detrás enorme porque al final lo que hacemos es interpretar cosas y muchas veces hay muchísimas interpretaciones porque no hay pruebas suficientes para decir esta es la única. No, pero una hipótesis hay que sustentarla en una serie de axiomas que tienen que ser demostrables. Quiero decir, tú no puedes decir, no, y esta es mi hipótesis porque me la acabo de sacar de la manga y es como ya, pero detrás, o sea, quiero decir, muy bien, ok, ¿en qué te has basado? Te tienes que basar en algo. Tiene que Eso haber tiene un que tener un trabajo sentido, detrás. lo que tú es. Claro, tú puedes decir, yo me baso en esto, yo creo esto porque me baso en todo esto. Y luego puede estar mejor. Quiero decir, puede ser real o no lo que tú hayas hipotetizado, porque muchas veces va a ser muy difícil tener una respuesta. Pero tú no puedes decir, no, alegría, venga, yo me. Y eso es muchas veces lo que te encuentras en redes. No, yo creo que tal. Y es como, pero ¿por qué? No, porque yo creo que tal. Vale, pues entonces no me vale. Tu opinión no es la misma que la mía. No puede valer o que la de una que está haciendo ciencia detrás, porque no funcionamos así. Pero hay gente a la que no sé, es como si le tocases a su madre o a su padre. O sea, es muy loco el sentimiento de proyección que tiene alguna gente en la imagen más fantástica o más popular de los vikingos. O sea, yo creo que da patesis y si nadie lo está haciendo, pues chicos, es Es vuestro súper momento. curioso. Un seguro que cualquier psicólogo podría sacar algo interesante de ahí. No, porque al final es verdad, como tú dices. Seguro y además, Sí, no, perdona, es que como hay un poco de retraso, yo creo que en el fondo nos echamos muchas risas con lo del Imperio Romano, pero lo que subyace detrás es lo mismo. En el caso de por qué te gustan, por qué hay gente a la que le gustan tanto los vikingos, a esa gente seguro que también le gusta el Imperio Romano de esa forma tan loca, ¿no? De cuántas veces piensas al día en el Imperio Romano, cuántas veces te crees tú al día que eres Ragnar Lodbrok. Pues yo creo que está un poco ahí. bueno, después de hablar un poquito de esta gente, ¿no? Que no termina de, bueno, no hay más ciego que el que no quiere ver. Pero bueno, en relación también a esto, hay otro mito, ¿no? Que tú lo explicarás mejor,
en torno a los vikingos, a los nórdicos antiguos, que es que vivían en una sociedad feminista, ¿no? Algo que se ha demostrado que no era exactamente así. Es verdad que a lo mejor la mujer tenía un, quizá un rol un poco más participativo que en comparación, no lo sé, a la sociedad cristiana, pero no era una sociedad feminista en sí. Entonces, bueno, ¿cuál era el papel de la mujer? Porque tú además, Laia, una de tus especialidades dentro de la historia es la historia de, creo que se llama así, la historia de género, ¿no? El papel de la mujer. Así que Hmm. cuéntanos un poco cuál era realmente el papel de la mujer en la sociedad vikinga, que ya sabemos que todas las guerzas no eran. Es que no, no, la verdad es que no. Pero igual que tampoco todos eran Ragnar Lodbrok, quiero decir, al final es lo que hablábamos antes, ¿no? El porcentaje de gente dentro de la sociedad nórdica de esa época que debió hacer el vikingo era muy pequeño. Entonces, claro, y seguramente fue un oficio más masculino que femenino por muchísimas cuestiones. O sea, al final la biología es un imperante en cualquier sociedad. Quiero decir, cuando tú no tienes hijos o no estás embarazada, hay ciertas cosas que puedes hacer. En el momento en el que tienes hijos o en el momento en el que estás activamente embarazada, hay muchas cosas que por sentido común no las vas a hacer. O sea, no vas a hacer puenting, pues tampoco te vas a ir de saqueo por ahí, ¿sabes? A no ser que seas Freydis y entonces decidas que ir de embarazada 8 meses de pingo es buena idea, pero gente descerebrados ha habido siempre. Entonces, las mujeres iban de saqueo, seguramente sí, hay crónicas que hablan de mujeres entre los cuerpos que se han encontrado después de una batalla, y cosas así, y se han encontrado luego yacimientos arqueológicos con fosas o con enterramientos en los que hay mujeres entre los cuerpos en la fosa o entierros con ajuares funerarios de marcado carácter militar que indica que esa persona de forma activa o sea, directa o indirecta, pero igual que que en el ajuar de un hombre mismo, ha tenido algo que ver con la guerra. Mm, es verdad que en los últimos años, sobre todo a raíz de la serie Vikings y el papel de la Gerta y el resto de escuderas que van con la Gerta, porque sí que es verdad que te lo muestra como una sociedad en la que había muchas mujeres guerreras, porque el relato de Vikings se basa en la Gesta Danorum de Saxo Gramático, sobre todo en la que Saxo está. Claro, Saxo es un hombre cristiano que escribe una historia de Dinamarca desde el principio de los tiempos hasta el año en el que está él, que no sé si es el siglo XII o XIII. Y claro, toda la parte pagana, pues al tío le falla un poco, porque al final o sea, le queda un poco lejos y es como el teléfono escacharrado y lo que la gente no o sea, y Saxo Gramático habla de muchas mujeres guerreras y te pone el ejemplo de muchas mujeres guerreras, pero lo que la gente no lee cuando lee a Saxo Gramático es que lo hace desde un punto de vista absolutamente moralizante, porque todas las historias acaban mal o fatal, o sea, es como una telenovela en la que casi no hay escudera a la que le vaya bien la vida, es un poco mirad pagana, o sea, mirad cristianas lo mal que se les daba a vuestras compis paganas cuando hacían cosas que no tendrían que estar haciendo. Entonces, ahí hay un doble rasero. Pero es verdad que a raíz de la serie Vikings es como que ha habido un boom de titulares pues de blogs, de posts en internet y tal, como viendo a los vikingos como una sociedad feminista, como una sociedad igualitaria, como una sociedad en la que las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres y oportunidades y todo, y es como, pues si no los tenemos hoy en día, ¿cómo los iban a tener los vikingos? Quiero decir, no. O sea, No, es es inviable. absolutamente falso. Es inviable. Los vikingos, o sea, la sociedad nórdica antigua es una sociedad patriarcal, es una sociedad jerarquizada en la que hay jerarquía por cuestión de clase y hay jerarquía por cuestión de género. O sea, es así. Lo sabemos porque hay leyes codicales que se recogen un tiempo después de la era vikinga que especifican ciertas cosas, o lo sabemos porque las mujeres parece ser que no podían participar en las asambleas de gobierno de forma activa exactamente igual que un hombre. Pero es verdad que probablemente tuviesen ciertas prerrogativas que sus contemporáneas cristianas o musulmanas, por poner dos ejemplos de sociedades contemporáneas a ellas, no tenían. Lo que pasa es que creo que también tenemos ahí un pequeño problema de concepción de la Edad Media en la que creemos que como lo que nos ha llegado de la Iglesia o del mundo musulmán hoy en día es tan misógino y tan machista y la mujer está tan apartada de cualquier aspecto social, porque a partir del siglo XVIII-XIX es como que a las mujeres se les cortan las alas en un montón de aspectos, extrapolamos esa imagen que nos ha llegado hasta hace poco de nuestra sociedad como más cercana a toda la Edad Media y es como, salvando las distancias y por ser súper general,
en líneas generales, las mujeres en la Edad Media probablemente tenían más libertades y hacían muchas más cosas sin ningún problema que una mujer del siglo XVIII o del siglo XIX, pero con una diferencia abismal. Entonces, Y también tenemos ahí un choque de querer ver a los vikingos como una sociedad súper liberada frente a las mujeres cristianas del momento que debían estar recluidas en sus casas sin hacer nada. Y es como, para nada. O sea, una mujer de según qué sitios de contexto cristiano en el siglo XI o XII probablemente tenía ciertas libertades que luego fue perdiendo. Lo que pasa es que en el caso vikingo hay una cosa que es lo que creo que hace que a la gente le parezca que tienen mucha más libertad que otras mujeres, es el hecho de poder divorciarse. Nosotros entendemos que el divorcio es algo súper nuevo. ¿Por qué? Porque sí, en los últimos 100 años nos hemos tenido que pelear para poder divorciarnos. Porque llega el siglo XVIII, llega el siglo XIX y el divorcio se va al garete. Pero en la Edad Media el divorcio existe. Hay un montón de sociedades en las que te puedes divorciar. El problema es o sea, que sea posible. Teóricamente no quiere decir que la práctica sea fácil. Porque al final tú piensas en mujeres de hasta hace poco, cuando la mujer no trabajaba fuera de casa, cuando la mujer solo trabajaba en casa, cuando la mujer no ganaba su dinero. Vale, tú te podías divorciar a lo mejor, pero ¿dónde te ibas? la No te independencia ibas a ningún económica, sitio claro. porque no tenías independencia económica. La clave en la sociedad nórdica es que cuando una pareja se casa aporta una serie de... No solo está la dote, hay otra serie de montos que se aportan a ese matrimonio. Y lo interesante de la sociedad nórdica es que según las leyes, cuando tú te divorciabas, si tú pedías el divorcio de yo, Laia, pido el divorcio, yo, Laia vikinga, pido el divorcio de mi marido vikingo, voy a recuperar una parte de ese dinero y de hecho hay leyes, es muy difícil interpretarlas, pero hay algunas leyes que incluso te dicen que si la culpa era 100% del marido, rollo te había pegado, rollo tu marido se travestía, que es una de las causas por las que puedes pedir el divorcio y cosas así. Qué Eh, curioso, eso no no sabía. solo te... Sí, pero los maridos, o sea, los hombres igual, también podían pedir el divorcio porque, por ejemplo, la mujer usaba pantalones. Madre mía, O las mujeres porque el marido utilizaba una camisa que le dejaba el cuello muy al descubierto y eso era femenino. Cosas así, o sea, es muy divertido. qué loco. Pero sí, sí, lo que pasa es que en la época vikinga, cuando la mujer se divorcia, se lleva consigo esa parte del dinero. E incluso si la culpa ha sido, si se demuestra que el matrimonio ha fracasado estrepitosamente porque el marido no ha cuidado ese matrimonio, que al final el matrimonio es una cosa importante porque de ahí va a generar, o sea, el matrimonio es importante porque da bebés, porque da criaturas que luego sustentarán la sociedad a muchos niveles en el futuro. Entonces las mujeres recuperan más dinero. ¿Qué pasa? Que cuando tú recuperas dinero, te puedes mantener. Cuando tú tienes dinero, te puedes divorciar porque no Claro. dependes de nadie. No tienes que volver a casa de tus padres, en el caso de que todavía los tengas, y que a tu padre le parezca bien que te hayas divorciado. Puedes rehacer tu vida y lo normal sería que esas mujeres se volviesen a casar, porque era lo lógico en aquel momento, que te volvieses a casar. Pero a lo mejor puedes decidir con quién te vuelves a casar, no con el primero que pasa porque necesitas su dinero para, quiero decir, porque necesitas una economía detrás que te sustente. Entonces yo creo que no es que las mujeres vikingas a lo mejor se pudiesen divorciar más que otras en el sentido de la legalidad, sino que a lo mejor lo que podían era ponerlo en práctica más veces porque su entramado legal les permitía divorciarse, no solo en el papel, sino en la práctica. Interesante. Y además has comentado que, bueno, te podías divorciar porque tu marido te pegaba. Quiero decir, Sí, que pues, no lo sé, te lo pregunto. ¿Estaba mal visto que el marido pegase a la mujer en la sociedad vikinga? La violencia, bueno, sí, según violencia las leyes sí. de género barra La doméstica. violencia doméstica, según las leyes sí. Sí, violencia de género, violencia doméstica, sí. Pero volvemos un poco a lo mismo. Yo creo que a lo largo de la historia la violencia doméstica o la violencia de género se ha ido como que se fue normalizando y ahora es cuando tenemos que estar otra vez poniendo el foco en que eso está mal, que eso es violencia, porque venimos de un siglo, pues eso, un siglo XVIII, un siglo XIX en el que las mujeres pierden un montón de derechos, un montón de prerrogativas en las que bueno, lo que antes te decía la Iglesia, antes al principio, o sea, durante muchos años lo que era la Iglesia y la religión la que te decía que la mujer era inferior por patatas. Ok. Luego llega el siglo XVIII, llega el siglo XIX y dices, wow, pues ahora que tenemos ciencia podremos demostrar que somos seres humanos iguales, ¿no? Entonces la ciencia hace ahí la 13-14 y te dice lo mismo que te decía la Iglesia antes y la religión. Te dice, no, las mujeres son inferiores porque
tienen el cerebro más pequeño, porque son unas histéricas, porque no sé qué. Entonces, más que Entonces, la religión y la ciencia, quizá era la sociedad, ¿no? En sí. exacto, ¿qué hay detrás de esas dos cosas? Señores, señores haciendo la Señores. religión, señores haciendo la ciencia. Claro, claro, es que esto es muy interesante, esto da para podcast. Entonces, yo creo que tenemos en mente que la violencia de género siempre, o la violencia doméstica o la violencia contra las mujeres, siempre ha estado bien vista o siempre ha sido normal, y yo creo que no ha sido normal hasta según qué contextos. En líneas generales, en la época vikinga sí que se sabe que no era. O sea, a ver, igual si tu marido te pegaba un día una bofetada, pues nadie hacía nada. Pero sí que las leyes son bastante. Hay códigos legales que es verdad que son un poco posteriores a época vikinga, pero se supone que lo que recogen es legalidad y prácticas y usos de época tanto cristiana como pagana. No está bien visto, y de hecho es una de las cosas por las que tú, mujer vikinga, te podías divorciar, podías solicitar el divorcio. Igual a lo mejor tenía que ser algo bastante escandaloso, quiero decir, igual una riña en tu casa no era suficiente. Pero en No, líneas generales tampoco parece que el divorcio tuviese que sustentarse, o sea, ahí te pone casos, te da casuísticas de por qué te puedes divorciar, pero no parece que tuviese que haber esas casuísticas en concreto para que tú pudieses solicitarlo, sino que igual tú podías solicitarlo igualmente. Pues mira, chico, ya no te quiero, estoy hasta las narices de ti. Pero bueno, incluso hoy en día, cuando te quieres divorciar, también tienes que dar como como que explicar por qué. Pues argumentos, sí. seguramente entonces también, sí, también tienes que argumentarlo, ¿no? Pues el clásico fulanito y fulanita famosos se han divorciado alegando diferencias irreconciliables, que significa absolutamente nada, pero es lo que dice todo el mundo. Pues Algo lo que que los códigos legales te dan casuísticas, pero probablemente te pudieses divorciar por un montón de cosas, siempre que te lo pudieses permitir, porque al final en la vida no solo es el género, es el dinero. La clase hace mucho. No es lo mismo, interesante. no vas a sufrir las mismas violencias de género siendo una mujer pobre que siendo una mujer rica, y eso sigue pasando hoy en día. Totalmente. Has dicho que lo has comentado varias veces que fue a partir del siglo XVIII y XIX, ¿no? Cuando cambia un poco la visión que tiene, bueno, la visión que había en ese momento, ¿no? Como tú dices, las mujeres perdieron libertades. Y yo que ya o sea, te quería preguntar por qué en concreto durante ese siglo, qué fue lo que cambió, que dio pie a esa pérdida de libertades y de derechos, que además creo que coincide un poco con lo que hemos hablado, ¿no? De la romantización y todo eso. Uf, no es mi especialidad, ¿eh? Pero es verdad que el siglo XVIII, el siglo XIX, todo ese proceso el siglo de las luces, el siglo de la razón, y dices, madre mía, pero si nos dejasteis a oscuras, en realidad, ¿sabes? Algunos se os iluminó, ¿sabes? Algunos os iluminasteis mucho, pero luego a otra parte de la población la dejasteis un poco a oscuras. Yo creo que en ese momento, que a todos esos discursos amparados en la ciencia, todos esos discursos amparados en la evidencia científica, que te están volviendo a decir lo mismo, pero claro, cuando ya te lo dice la ciencia, ostras, es que lo dice la ciencia, pero claro, la ciencia en ese momento te está diciendo que según lo que te mida el cráneo eres más listo o menos listo, y que en líneas generales los negros tienen el cráneo más pequeño y por eso son seres inferiores, que tener la nariz de una determinada forma te convierte en una raza diferente. O sea, hay señores estableciendo razas. E incluso dentro de la raza blanca o de la raza caucásica, estableciendo razas, la raza alpina, la raza nórdica, la raza mediterránea. Claro, los españoles en la raza mediterránea éramos la purria de las Éramos razas de blancas. tercera, totalmente. Sí, bueno, de hecho hay alguno de esos autores que considera que África empieza una vez pasados los Pirineos. Quiero decir que Bueno, España ya era África, como si fuese algo malo, ¿sabes? Pero bueno, en su mente sí. Entonces, también todos los procesos de industrialización, se crea un caldo de cultivo muy avanzado para algunas cosas, a niveles pues, tecnológicos, a niveles científicos, pero que en el fondo vuelven a estar otra vez diciendo lo mismo que decía, pues, yo qué sé, la Iglesia antes, lo que decíamos, ¿no? En ese momento, el romanticismo, la época victoriana, es el momento de las mujeres dentro de casa. Las mujeres pierden actuación en la esfera pública. Mm, es un momento, o sea, para las mujeres y para otros muchos colectivos es un momento muy, muy fastidiado por como que confluyen ahí un montón
de variantes diferentes que crean un caldo de cultivo perfecto para eso, para meter a la mujer dentro de casa, esta vez pues de forma científica, ¿no? Todos esos discursos de la mujer débil, de la mujer del hombre social, el hombre en el espacio público, la mujer en el espacio doméstico, en el espacio privado, que biológicamente somos más débiles, somos más, pero también somos más buenas, ¿sabes? Todo ese discurso que luego vendrá Más de, cándidas, más generosas, sí. sí, más cándidas, estamos predeterminadas para cuidar, mientras que el hombre está pues predeterminado biológicamente para ganar dinero, para trabajar, para estar en la esfera política y todas esas cosas. Va a ser un momento bastante fastidiado. Al No es final que es antes como, fuera una fantasía todo, pero claro, es es verdad como, que eso sí que marca un momento importante. es como el progreso, ¿no? Pero el progreso solo para, pues, como se dice ahora, ¿no? El hombre blanco hetero, ¿no? Que si Sí, hay un pero es que progreso además eso se ve, de dejar al lado, como te dice, a las mujeres, a los colectivos que sí. no interesan. Pero además es un momento, o sea, no tiene nada que ver con los vikingos, pero es un momento súper interesante a nivel histórico en ese sentido porque tienes ejemplos como, vale, venga, la Revolución Francesa, igualdad, legalidad, no sé qué, no sé cuántos. Vamos a hacer una declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Vaya, amigos, os habéis dejado a la mujer y la ciudadana. Y llega Olympe de Gouges y dice, bueno, chicos, que os habéis dejado aquí a una parte, os voy a hacer yo una declaración de pues la Declaración de Derechos y de la Mujer que hace esta señora. Esa señora acaba guillotinada también, ¿sabes? O sea, quiero decir. Y luego el siglo XIX es un momento de explosión de sufragismo y de los primeros tímidos movimientos feministas que son muy curiosos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos vas a tener Seneca Falls, toda una agrupación de mujeres pidiendo el voto para bueno, la abolición de la esclavitud, el voto para las personas afrodescendientes en Estados Unidos. Claro, ellas también están pidiendo el voto y cuando los señores decidan conceder estas cosas, lo que van a hacer es concederle el voto a los hombres negros, pero no a las mujeres. Y las tías se van a quedar como, a ver, perdona, que llevamos aquí décadas luchando por esto, luchando por los señores, por los derechos de los hombres negros y cuando conseguís, os olvidáis de nosotras. Fíjate, con los racistas que eran, bueno, y mucha gente lo sigue siendo hoy, les prefiero darle el voto a los hombres negros, que por lo menos son hombres, Sí, sí, sí. son machos, Es que el antes punto que es a todas ese, las o mujeres sea, que sean blancas. Es que fíjate tú qué curioso es. el punto fue Y mata a exactamente dónde ese, que lleva. te quedas, madre mía. Bueno, es una época muy interesante que además yo pienso que, por lo que dicen, ¿no? La época de la Ilustración también está muy romantizada, si no eres mujer, claro. Sí, Pero bueno, volviendo un poquito a los vikingos, como cualquier otra sociedad y como nos has contado, pues estructuraban su vida y sus costumbres en distintos pilares, la familia, también tenían creencias, el honor. Pero bueno, aparte de algunas de las cosas que nos has contado, ¿hay algún detalle así curioso también, no sé, que puedas contarnos que no sepamos? Por ejemplo, he leído que, y eso también lo has contado tú, que se cuidaban muchísimo el cabello y que la barba era como, wow, era como, no sé, como en los 60 el tupé. En plan, mi barba es la maravilla del mundo, ¿no? sí, sí, sí. O sea, claro, eso liga un poco con lo de siempre, ¿no? Que al final parece que siempre volvemos al mismo punto, ¿no? Volvemos siempre al siglo XIX o también a esa imagen que tenemos súper sucia y súper oscura del pasado, ¿no? Como si hubiésemos descubierto la ducha, el jabón y peinarnos hace 3 días. Y es como, no. Una de las cosas que son súper curiosas es que, claro, si tú lo que tienes en mente es esa sociedad vikinga masculina, hipertóxica, solo enfocada a la guerra, a lo bélico, a todas esas cosas, claro, te va a chocar saber que uno de los objetos más encontrados en todos los yacimientos arqueológicos nórdicos, pero desde la Edad del Bronce, son peines. Pero a tutti, o sea, mogollones de peines, pero a Más lo peines loco. que, Es muy había raro más que no. peines que espadas por Había habitación. más peines que personas. Sí, que espadas seguro y que personas seguramente también. Y algunos muy decorados, algunos pues eso, son de hueso, de asta, de marfil, muy decorados, algunos con inscripciones rúnicas que algunas no se puede leer, otras parece que pone el nombre del dueño o de la dueña o cosas así. Y, por ejemplo, ahí es donde te encuentras un poco la dualidad de las crónicas y de por qué no te puedes quedar nunca con una sola visión y siempre hay que saber leer lo que estás leyendo y analizarlo. Si tú te vas a las crónicas cristianas,
Claro, nosotros tenemos en mente un mundo cristiano medieval súper guarro, súper cerdo, en el que la gente no se duchaba, era todo asqueroso, el agua va por la ventana y es como todo eso es falso, ¿no? Pero bueno, da igual. Pero sí que es verdad que a lo mejor para los estándares en concreto de los anglosajones de ese momento, del momento pues cuando los vikingos llegan a Inglaterra, pues o porque sí o por poner la excusa, sí que hay algunos cronistas anglosajones que dicen que los vikingos son peligrosos porque se cuidan mucho, se bañan mucho, se peinan mucho, se acicalan mucho y entonces a las mujeres anglosajonas les gustan mucho más los vikingos y claro, ojo chavales que nos Él es están mejor. robando a las mujeres. Claro, ahí es difícil saber si es que los anglosajones de ese momento son unos guarros, o ese en concreto es un guarro, o si es una especie de excusa para, Sí, para para evidenciar crear algo que está alarma. pasando, que es que a lo mejor, claro, a lo mejor a las mujeres anglosajonas de ese momento los vikingos les parecían súper exóticos y dijeron, pues a lo mejor me gusta más que el señor que tengo aquí al lado. Entonces, claro, ahí te ibas a quedar con una imagen, la imagen de que los vikingos son súper limpios y los anglosajones unos guarros, vale. Pero, por ejemplo, si te vas a las crónicas árabes, Ibn Fadlan es una persona que se queda absolutamente horrorizada porque considera que son unos putos guarros, pero criaturas infectas, porque dice, esta peña caga y no se lava las manos, porque te lo dice, te dice, esta gente tiene relaciones sexuales y no se baña después, y te dice, vale, se lavan cada día, pero se lavan en una tinaja en la que se han lavado todos, por orden de importancia. El líder se lava el primero. Pero te dice que escupe en el agua, que echa los mocos en el agua. Entonces, claro, al último que le llega a la tinaja, eso es una asquerosidad. Me junte Claro, ahí eso es verdad. pastoso. Claro, eso es verdad. Pues no lo sabemos. ¿Eso lo hacían todos o solo con los que se encontró Ibn Fadlan? Porque al final es un único testimonio. No hay más testimonios. Y Claro. luego te lo está diciendo una persona que por su contexto religioso, que es una persona que practica el Islam, hace una serie de abluciones varias veces al día, 5 creo que son, porque tiene que hacerlas cada vez que va a rezar. Entonces, claro, esta persona, objetivamente hablando, se limpia mucho más que un vikingo o que los que él ha conocido. Entonces, claro, ahí siempre tenemos siempre hay que ver con qué versión, es decir, según lo que leas vas a tener una versión o vas a tener otra, por eso es importante leer mucho, leer muchas cosas diferentes y sobre todo saber leer, o sea, saber leer lo que estás leyendo, que parece un trabalenguas y una redundancia, pero es que leer no es lo mismo que entender Muy importante y, ese detalle. y es una de las cosas que nos enseñan en la carrera, pues supongo que como en periodismo, pues a investigar y a cómo se investiga, cómo se filtran las fuentes, cómo se analizan las fuentes y cómo hay que tener cuidado con las fuentes. Pero sí que parece que, o sea, si hay tantos peines será porque se peinan, quiero decir, esto es la navaja de Occam. La respuesta, quiere decir, la solución más sencilla pues es la que es. Y se encuentran tanto en tumbas de mujeres como en tumbas de hombres. No tenemos casi iconografía para saber ni qué tipo de peinados llevaban, ni cómo se debían peinar, ni cuánto se debían peinar, pero sí que sabemos que la palabra sábado en nórdico antiguo significa día de baño. Día Entonces de se cree que se lavaba, que por lo persona. menos se bañarían una vez a la semana y que se cambiaban de ropa con asiduidad. Y de hecho, bueno, el hecho de encontrar sedas y telas muy trabajadas de según qué colores, que chocan mucho con esa imagen del vikingo que parece Sons of Anarchy, ¿sabes? Todo de cuero, todo Sí. negro, todo así como Ragnar Lodbrok, pues igual les molaba más el amarillo brillante y tenían tablas de planchar. O sea, tablas de planchar. Es una tabla que es como una tabla de hueso de ballena con una piedra redonda de cristal o de vidrio que sirve como alisadora y pulidora. Y pues se cree que con eso debían medio planchar la ropa y pulir la ropa para que estuviese brillante. Entonces, bueno, sí, te está diciendo que es gente pues que se preocupa por su imagen y luego la joyería escandinava, tanto la suya propia como la que compran fuera, o cosas tan curiosas como pues cuando saqueaban, a lo mejor se traían un libro anglosajón, un libro de un monasterio irlandés de estos bien bonitos que tenían pues las esquinitas Lo que hacían los monjes. con chapado claro, con sus chapitas de oro, de plata, con sus joyas engarzadas y lo convertían a lo mejor en un broche o en la villa de un cinturón y cosas así. Eso se ha encontrado y es súper curioso. Entonces te está diciendo que a esa gente su aspecto físico le importaba, su apariencia le importaba de alguna forma. Sí, además por lo que Y eso, cuentas bueno, esto pues a mucha de... gente le peta bastante la cabeza. Claro, porque al final la gente se los imagina ahí, como tú dices, con la ropa de cuero rollo motero. También pasa mucho con los piratas. Llenos de Claro, sangre, sí. llenos de mugre, y es como extra los vikingos, como bueno,
cuando luchaban sí, pero no estarían todo el día llenos de sangre y Y de... además, y además esta gente vive en el mar, vive al lado del agua, quiero decir, ¿a poco? Más cerca que ellos, No claro. sé, si no, claro, si no te pilla el agua a mano, yo entiendo, chico, que no te bañes, pero es que la tienes al lado. Y quiero decir, Escandinavia, no solo el agua a nivel mar, es que Escandinavia, si quien haya ido lo va a ver, está llena de ríos, de lagos, de fiordos, de zonas con agua. Es como, es imposible que esta gente no se lavase, ¿sabes? No tiene ningún sentido. Por lo menos meterían los pies de vez en cuando en el río, ¿no? Claro, o sea, Pero sí, yo creo que es al que es eso, final, yo creo que vemos el pasado muy sucio. Vemos el pasado sí, muy sucio porque a lo mejor nuestra idea son pues eso, esas ciudades, esas protociudades absolutamente infectas del siglo XIX, cuando la revolución industrial, cuando la gente tiene que emigrar del campo a la ciudad, son ciudades que no pueden absorber toda la cantidad de gente que está llegando a trabajar en las fábricas o a trabajar en otros gremios o en otras estructuras industriales. Y sí, es verdad que luego, o sea, el siglo XVIII y el siglo XIX a nivel higiene en las ciudades es un problema. Y de hecho, bueno, muchos tratados de higiene, de sacar los cementerios fuera de las ciudades, de cloacas, de alcantarillado en muchas ciudades van a venir de ese momento, porque claro, es como, vale, muy bien, empieza a llegar gente del campo, pero el campo, por ejemplo, el mundo rural nunca ha sido un entorno sucio, nunca ha sido un entorno sucio. que va. Yo creo que también puede venir un poco toda esta imagen de la sociedad, o sea, de la sociedad, de la imagen que nos llega a través de las películas y las series, ¿no? Por ejemplo, tú ves Claro, una peli de la Edad Media y es todo asqueroso, vale, que el suelo era tierra porque no había asfalto ni nada de eso, pero que no tenía que ser todo barro y poñigas de vaca y de burro y todo eso. no, y de hecho, es verdad que las cosas cambian, pero por ejemplo, tú en un pueblo puedes ver muchas cosas que seguramente llevan cientos de años funcionando de la misma forma. Es verdad, no asfaltarían las calles, pero hay muchos pueblos que no tienen las calles asfaltadas hoy en día tampoco, o muchas zonas de pueblos que no las tienen asfaltadas, y tú no ves que aquello sea un nido de mierda. La tierra se pisa, la tierra se apelmaza, la tierra. Quiero decir, el interior de las casas vikingas tampoco se llenaba de tarima o de lo que fuese. Si tú vas a sitios donde hay reconstruidos edificios de época vikinga, tú entras dentro y ves que el suelo no es tierra asquerosa, no es un lodazal de barro, quiero decir, está habitable. Y luego, por ejemplo, sí que se sabe que pues, en algunas protociudades pues se harían caminitos de madera, pues al menos en la calle principal o de la calle hacia las casas. O sea, yo creo que el cine y además el cine de las últimas décadas, porque no todo el cine, o sea, el cine histórico a lo mejor de los años 40 o 50 era una basura a nivel histórico. Pero, ¿tú ves alguna peli de esa época, alguna peli histórica? Yo qué sé, las del Cid y todas estas, y no es todo tan mugriento, tan sucio, tan negro, tan... es un poco el filtro Ridley Scott de los últimos años. Yo no sé qué ha pasado ahí, pero de repente todo es súper sucio, súper lúgubre, súper lleno de mierda. Y dices, tampoco entiendo. Es como, bueno, no Que sé. la gente vivía, obviamente mucha gente enfermaba, pero otros también vivían, no estaba todo el día Evidentemente, la gente muriéndose. evidentemente. Y yo me acuerdo de mi abuela, mi bisabuela en el pueblo, que yo tampoco es que tenga 400 años. Mi bisabuela en el pueblo no tenía ducha. Mi abuela tenía un baño súper, se aseaba por partes y mi abuela, yo no recuerdo a mi abuela, de hecho yo recuerdo de mi abuela que olía muy bien y siempre tenía el pelo súper peinado y súper limpio, súper blanquito. Y es como, quiero decir, que la ducha es un invento fantástico, pero que la gente antes de tener una ducha en su casa también se aseaba, ¿sabes? Totalmente. Bueno, yo no quiero pasar, antes de hablar de ti, no quiero pasar este bloque sobre los vikingos puramente vikingos, por decirlo así, sin hablar de la mitología nórdica, que bueno, a mí es uno de los aspectos que más me atrae de esta cultura y creo que a la gente en general también. Odín, Thor, Freya, ¿qué crees que se debe que nos sintamos tan atraídos por estos dioses? Que, bueno, en el caso de España, los dioses en sí, no, a ver, los vikingos llegaron, pero los dioses nórdicos no se establecieron, a diferencia, por ejemplo, de Inglaterra, que sí que al haber un Hmm. asentamiento vikingo, pues se practicó esa religión allí. ¿Por qué crees que nos atrae tanto? Es que es como la pregunta del millón. Yo creo que primero porque la mitología en realidad y en líneas generales nos atrae a todo el mundo, da igual la mitología que sea. O sea, es verdad que luego a cada uno nos gusta más una o la otra, pero a la vista está que colecciones que se hacen cada año sobre mitologías diferentes triunfan, la gente las compra, o sea, y se siguen publicando.
Se publicó la de RBA que publicó Gredos por fascículos, que es en la que trabajé yo, pero los últimos meses también he trabajado en libros sueltos de mitología nórdica porque sigue interesando y la gente lo sigue comprando. Yo creo que en el caso de los vikingos, o más bien en el caso de la mitología nórdica, que ves, eso lo decimos muy bien, no decimos mitología vikinga casi nunca, decimos Cierto. mitología nórdica y eso está bien dicho. Yo creo que los dioses nórdicos son dioses con los que te puedes identificar. Y en el momento en el que tú te puedes identificar con ellos, creo que te llaman más la atención. No son, claro, tú te identificas con Jesucristo, pues igual no, Además porque es es como un algo muy ser muy lejano etéreo, sí, y muy abstracto. pero los mitos nórdicos, o sea, los dioses nórdicos son dioses, primero que se mueren, que es una cosa que no es exclusiva de la mitología nórdica, pero la mayoría de las deidades de casi todas las religiones y mitologías son eternas, son omnipresentes, omniscientes, no sufren, no padecen, tienen una moralidad prístina y todo lo que tú quieras. Los dioses nórdicos no. O sea, Thor es fácil identificarte con Thor porque Thor es el bonachón, el tontorrón, que es muy noble pero que dispara antes de preguntar, que es como muy tu amigo, ¿sabes? Tu amigo el que es un poco tonto pero lo quieres mucho porque es Un muy poco majo y te impulsivo. ayuda en lo que sea. Sí, que es como, sí, es como es. Si yo le pido ayuda va a venir corriendo. Lo que pasa es que luego me la lía un poco a veces. Y yo creo que los dioses, la mitología nórdica en general es un poco así. Luego también nos pasa que no tenemos mucha información de la mitología nórdica, entonces tampoco la sentimos como una religión donde que tú no sabes cómo celebraban los vikingos lo que celebrasen, porque no sé ni cómo llamarle, porque no tenemos ni idea de lo que hacían. ¿Cómo era su culto? No lo sabemos. Tenemos algunas pinceladas o algunas ideas. Reconstruirlo es muy difícil. No tienen dogmas, no tienen una religión escrita, una religión reglada. Entonces yo creo que al final la mitología nórdica nos ha llegado muy en forma de cuentos populares, en forma de historias. Bueno, pues el Ragnarok es más dramático, pero luego hay un montón de historias que en realidad estas son divertidas, ¿no? Thor disfrazándose de novia para recuperar un martillo, el otro convirtiéndose en un salmón para ir a no sé dónde. Entonces yo creo que todas esas cosas hacen que sea algo como que baja un poco a la tierra, que te hace sentirte pues un poco identificado a lo mejor, es decir, ¿no? Me puedo ver reflejado en ciertas cosas del mundo de la mitología nórdica, que igual con otras religiones no te puedes ver tan identificado. Más cercano, ¿no? Pero vaya, es mi percepción, ¿eh? Quiero decir, igual otra persona te dice, ah, no, a mí me gusta porque tal. Sí, pero al final es lo que dices un poco, ¿no? Que, no sé, al final las otras religiones, bueno, al final bueno, la que nosotros hemos tenido, que son las monoteístas, ¿no? Que tienen ahí sus mandamientos, sus dogmas. Aquí parece que era como, quizás era un poquito más libre, ¿no? En plan, bueno, pues, Y no yo lo sé. creo que son unos dioses y unas diosas un poco humanos. Y eso a lo mejor hace que los sientas como más cercanos o que te llamen más la atención o cosas así. Sí, eso además es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, la mitología grecorromana también, imagino que, pues, asiática, que esa no la he tocado tanto, al final te los describen un poco más, ¿no? Porque al final Dios, el Dios de la religión cristiana o el Dios del Islam o del judaísmo, no sabes cómo es. Y los otros al final pues te dicen, bueno, pues mira, este era un poco más bajo, este era un poco más alto, este era más fuerte, este era más simpático, este era más tal. Es lo que te dices, al final eran como Hmm. más humanos. ¿Y tú tienes algún dios favorito? Uf, ¿O alguno que te guste mucho? qué pregunta. Me gusta mucho Odín por toda la parte del sacrificio por la sabiduría, ¿no? O sea, en ese sentido me gusta el... Pero luego tiene muchas cosas de Odín que no me gustan. No me gusta esa parte tan mesiánica que tiene a lo mejor, o del cabeza de la religión o todo eso. Pero me gusta todo, me gustan mucho todas esas historias del sacrificio por la sabiduría, de pues daré un ojo por beber del pozo de Mimir, me colgaré del árbol para obtener el secreto de las runas, todo porque, claro, él sabe perfectamente que va a llegar el Ragnarok y dice, bueno, a mí me han dicho que esto no se puede evitar, pero chico, rasca que no quede, por rascar que no quede, vamos a Voy a intentarlo. intentarlo. Pero más que dioses, o sea, Freya me gusta mucho porque creo que es un personaje del que sabemos poco, porque como solo nos la describe Snorri, tiene ahí un filtrito bastante cristiano y probablemente misógino, y no sabemos muy bien la realidad que hay detrás. Pero a mí lo que me gustan mucho son todos los personajes femeninos, o sea, todos los personajes menores femeninos, las Nornas, las Valquirias, las que llaman Disir,
que son personajes probablemente súper antiguos, muy anteriores a la época vikinga y que están todos relacionados con el destino y la muerte, que son personajes súper interesantes. Creo que es lo que más me gusta. Toda esa relación entre personajes femeninos y el destino y la muerte, más que un personaje en concreto. Sí, porque al final, por cómo bueno, pues como lo pinta la mitología nórdica, es como que tiene que haber un final, ¿no? Para que haya un nuevo inicio, ¿no? Que al final el Ragnarok es un poco eso, ¿no? Se acaba el ciclo para que Sí, empiece otra vez. Y eso es lo que es ese destino que no se puede oír, es decir, todo tiene que acabar para que empiece otra vez. Que a lo mejor sí, en otras mitologías no se nota tanto, es como tú dices, pues va a ser eternamente, pero no, aquí tiene que acabar para poder empezar. sí, sí, de hecho, cada vez que empiece, empezará según la Voluspa, claro, ahí tienes en la Voluspa lo que tenemos es el final de un ciclo para que empiece el siguiente, pero no sabemos si el que tenemos o sea, no sabemos si el que se acaba ha sido el primero o eso ya ha pasado más veces, cuántas veces pasará después, ¿sabes? Es como, pero sí, es todo muy cíclico, vale, bueno, esto se va a ir al garete, va a empezar, tiene que irse al garete para que empiece lo otro, y lo otro empezará con algunos de esos dioses que estaban en el primer ciclo. O sea, a mí me recuerda un poco como a las edades del Señor de los Anillos, ¿no? Se acaba una, empieza la siguiente, se acaba, empieza la siguiente. Claro. ¿Cuántas han pasado y cuántas quedan por delante? Pues no, ni idea. No se deja entrever en ningún sitio. Hay teorías, y esto son teorías, o sea, quiero decir, están muy bien argumentadas, pero probablemente nunca lo sabremos, que creen que hay ciertos aspectos del Ragnarok que pueden estar bastante influenciados por el cristianismo, porque al final, pues eso, quien recopila toda la mitología nórdica pues sobre todo Snorri Sturluson, que es una persona cristiana en un contexto ya absolutamente cristiano. No quiere decir que Snorri se lo invente, porque también muchas veces caemos a lo mejor no, es que Snorri, como era un cristiano, se lo inventó todo. No necesariamente. Claro, este señor escribe X cientos de años después del final de la era vikinga y a lo mejor lo que él ya le ha llegado es esta versión así, ya medio cristianizada, porque se ha ido cristianizando con el tiempo. Entonces hay teorías que ven que en el carácter cíclico del Ragnarok y en ciertas figuras del Ragnarok pues hay algunos regustillos cristianos. Ya me parece interesante, o sea, a mí me parece muy plausible y bastante interesante, la verdad. Sí, al final también, igual que había, bueno, entiendo yo no soy historiadora, pero bueno, entiendo que igual que había intercambio, ¿no? De comercio y todo eso, también habría intercambio en lo que viene a ser las creencias, ¿no? Es que eso es o sea, hay mucha gente que entiende a los vikingos como como el paganismo súper puro y es como no. De hecho, hay un montón de cosas en el mundo nórdico antiguo. Hay un montón de mezcla entre pagano y cristiano. O sea, el mundo vikingo no se entiende sin el cristianismo. Al inicio de la era vikinga, ya hace muchos años, perdón, siglos, que hay misioneros cristianos paseándose y pasándose por Escandinavia. No sé si creo que es en Birka, una de las primeras iglesias que se construyen súper de madera pequeñita, nada ostentosa. Es súper al principio de la era vikinga, es en el siglo IX, y la era vikinga es un momento en el que en Escandinavia conviven el cristianismo con el paganismo y Escandinavia durante toda la era vikinga lo que va a ir haciendo es ir convirtiéndose al cristianismo paulatinamente. Entonces, esa visión de vikingos paganos no es tan estanca, por decirlo de alguna manera, no es tan rígida. Y de hecho, por ejemplo, los martillos de Thor no los encontramos casi en ningún otro contexto que no sea como si fuesen un colgante o algo así. Hay alguna piedra rúnica con algún dibujo del martillo de Thor, pero poquitas. Y la mayoría de martillos de Thor que se encuentran en tumbas como si fuesen un amuleto, como el que lleva, pues igual para ponerse entre los collares o cosas así, y no son anteriores al siglo IX, lo cual o sea, no hay martillos de Thor anteriores a la era vikinga, no hay martillos de Thor de principios de la era vikinga, y se cree que podría ser como una especie de respuesta, no necesariamente violenta, ni en plan echándose bif entre, ¿sabes? No, nada de tirarse bif entre ellos, sino los cristianos llevan una cruz, pues nosotros llevamos un martillo, y hay moldes de esteatita, que es con un tipo de piedra en la que se usaba para hacer moldes, para hacer amuletos, que en el mismo molde hay una cruz cristiana, un martillo de Thor y una cruz así un poco rara, ¿no? O sea, tú ibas al herrero y le decías, yo quiero una cruz, y te decía, ¿cuál? El martillo, el no sé qué, yo te lo hago todo, no hay problema. ¿Qué quieres? Qué práctico ellos Entonces, realmente. no, sí, no se puede entender a los vikingos sin el cristianismo.
Y porque probablemente ellos mismos eran una mezcla ya de cosas paganas, de cosas cristianas, entonces, pues probablemente mucha de la religión, muchas de las cosas de la mitología y de su religión que nos han llegado ya tienen cosas cristianas. Y no necesariamente porque cuando un cristiano lo pone por escrito se lo invente, sino porque igual ya le ha llegado así, ya medio cristianizado y medio ahí mezclado todo. Claro, al final, por lo que estás contando, ¿no? Lo que podemos concluir un poco de los vikingos es que son más prácticos de lo que, y más abiertos de mente, ¿no? Por decirlo así, de lo que realmente creemos o queremos creer. No Son son más tan abiertos de mente que sus fanses, ¿sabes? totalmente, porque fíjate tú, es una cosa que has comentado muchas veces en tus redes, ¿no? Lo del tema de la conversión al cristianismo, ¿no? Que realmente tampoco fue violenta, ¿no? Lo fueron adoptando un poco ellos según le fue viniendo, ¿no? Más o menos. Sí, a ver, supongo que siempre hay una parte de violencia y sí que hay habrá algunos escritos, algunos textos que sí te hablen de algún proceso violento en concreto, pero no es una conversión de, bueno, chicos, ya ahora os cristianizáis todos y el que no sea cristiano lo matamos. No. De hecho, por ejemplo, cuando Islandia, el proceso de conversión de Islandia es el que está mejor documentado porque al final pasa alrededor del año 1000. Están teniendo ahí, bueno, según se cuenta, están teniendo ahí pues como algunos problemas entre cristianos y paganos, pero no probablemente personales o por religiosos, sino probablemente sociales, económicos o cosas así. Y llega un momento en el que dicen, mira, nos vamos a reunir aquí en el CIN, en la asamblea, porque tenemos que decidir qué hacemos. ¿Somos cristianos, somos paganos? ¿Qué hacemos? Y deciden convertirse al cristianismo, pero de una forma absolutamente pacífica, o sea, mandan a un señor a pensar, y lo que decide ese señor pues va a estar bien. Llega el señor y dice, pues mira, me ha venido a ver el espíritu y me ha dicho que nos cristianicemos porque nos va a ser la vida más fácil. ¿Qué hacen? Los paganos dicen, bueno, vale, pero yo quiero seguir haciendo ciertas cosas. Y entonces les dicen, vale, tú puedes seguir haciendo este tipo de sacrificios, tú puedes seguir consumiendo carne de caballo, que era una cosa que aparentemente pues, les debía gustar mucho. El cristianismo no lo veía muy allá y dijeron, yo me cristianizo, pero aquí hay ciertas cosas que quiero seguir haciendo. Pero que va. Y dijeron, vale, pues exacto, pues lo hacéis en vuestra casa. De a partir de ahora, estas cosas no pueden ser oficiales, tienen que ser en la privacidad de tu hogar. Bueno, pues pudieron seguir haciendo ciertas cosas en sus casas. Y la gente sabía que se hacía y no se les perseguía por hacerlo. Y luego en Escandinavia, en líneas generales, es que el cristianismo se adopta un poco porque al final es como, vale, tú quieres intercambiar matrimonios, comercio, lo que sea, con el resto de Europa es cristiana. O tú te cristianizas o estás fuera de la fiesta. ¿Y Es qué una vas a conversión, pegar? claro, es una conversión más pragmática que otra cosa, que evidentemente al cabo del tiempo, pues conlleva una cristianización total de la sociedad y unos ritos para toda la sociedad y unas normativas para toda la sociedad. Pero en Suecia hay zonas rurales en las que hasta el siglo XIX se ha escrito con runas o se han llevado a cabo ciertas prácticas o se han mantenido ciertas tradiciones que han ido evolucionando también, pero que tú las ves hoy en día y dices, es que esto es una mezcla muy chula entre lo que se hacía en época pagana, lo que se debió ir haciendo después a lo largo de la Edad Media y cómo lo están haciendo hoy en día. Y eso pasa en todas partes. O sea, tú te vas a un pueblo profundo de España y hay cosas que son más tradición popular que otra cosa. Sí, mucha superstición, ¿no? Por ejemplo, en España, Sí, bueno, se habla mucho del mal de ojo y todo eso, que al final eso es lo que hablamos, no es más superstición, ¿no? Se llama, lo diríamos así, ¿no? Más folclore que lo que es la religión en sí. sí. Y los vikingos eran muy supersticiosos, porque bueno, dices que hay muchas cosas que de este tema de las creencias que no sabemos, pero bueno, eran muy supersticiosos, hacían algún rito, algo que se supiese, aparte de los sacrificios, algo que se supiese que hiciese. Yo no he leído nada, aparte de los sacrificios, yo no he leído grandes cosas, o sea, creo que es su forma de... Pero al final un sacrificio, nosotros pensamos en sacrificios animales o humanos, hay mucha gente que solo piensa en los humanos y es como, vale, los humanos sabemos que pasaban, pero no debía ser lo más habitual. Ir matando gente no es muy práctico tampoco. Pero los sacrificios podían ser desde, o sea, una libación, que eso ha existido, existe en mogollón de sociedades y en mogollón de culturas desde tiempos inmemoriales. A mí lo que me hace gracia son esos, yo qué sé, pues cosas tipo inscripciones rúnicas que no entendemos o que no sabemos qué puñetas significan. Probablemente les gustase mucho escribir cosas por ejemplo,
hay varias piedras rúnicas que te pone todo el parrafote, que mayormente es un parrafote cristiano, pero abajo te pone que Thor bendiga estas runas. Y dices, pues vale, pues pa'lante. O eso, Qué inscripciones fantasía. así muy chorras, sí, muy chorras, o una espada en la que en medio, en el filo hay una esvástica que en periodo vikingos probablemente estuviese asociada a Thor, pues que a lo mejor tallar esa runa en concreto en el filo de tu espada, pues fuese para invocar suerte, ¿no? Como tú hoy en día dices, ay, voy a poner una vela a no sé quién, pues cosas así. Que no sé si es superstición o forma parte de tus creencias y son cosas que ha hecho todo, pues que hace todo el mundo, aunque creas o no creas. Yo qué sé, yo cuando algo importante tiene que pasar, yo me enciendo una velita y me pongo un papelito debajo. Con que haya Claro. suerte para no sé qué. Y la dejo ahí toda la velita encendida todo el día. Me considero religiosa, no demasiado, o sea, bueno, no demasiado, no, no en absoluto, pero de nada. Pero yo creo que hay cosas que son como muy lógicas y como que las hace todo el mundo. Entonces, seguramente no, seguro que hacían ese tipo de cosillas porque lo hemos visto en objetos y en cosas, ¿no? De que no Yo sé creo que quién proteja esto, que que Thor bendiga estas runas, que tal, y muchas que no entendemos, que ojalá algún día se entiendan, pero muchas que no tenemos ni idea de lo que significan. Claro, yo creo que al final, por ejemplo, lo que dices de la vela o aunque tú no lleves una cruz cristiana, no, casi todos tenemos algún amuleto. Yo creo que es porque el ser humano desde siempre ha necesitado creer, no que hay algo Claro, más, o sea, suerte, magia, llámalo como quieras, ¿no? Pero que ahí hay un componente que, bueno, pues sí, no sabes qué hacer, pues le pide algo, en plan, pues ayúdame o no sé, y pues si hay suerte, sí, pues y ¿qué pasa? Si además no, no. los vikingos, al ser una sociedad politeísta, pues tienen muchos tipos de dioses diferentes que servirían para muchas cosas diferentes. Entonces, pues un parto, pues vamos a encomendarnos a Freya o a Frigg. Un juicio, pues al que toque. Para las cosechas, a Thor. El guerrero que se va a una batalla, pues probablemente a Odín. Pues así con todo. Qué interesante. La verdad es que, bueno, a mí el tema todo este de la mitología, la magia, me parece súper, súper interesante. Además, has comentado, ¿no? Que de lo que realmente hay restos antiguos, ¿no? Has dicho que era de las Nornas, de las Valquirias, porque claro, realmente es un poco así para la gente, ¿no? Las creencias no cogen, haces así y surge ya todo el imaginario. No, para nada. Pues De hecho, claro, en el mundo nórdico, el mundo nórdico es complicado porque durante la Edad del Bronce sabemos que el culto es solar, como en otras muchas religiones prehistóricas, porque los grabados rupestres y los petroglifos que hay son la mayoría como evidenciando el ciclo del sol. El sol sale en un montón de contextos, llevado por un barco. Si va por el cielo, lo lleva un barco. Si va por el sol con peces, pues es el paso pues por ejemplo, la noche o cosas así. El culto es mayormente solar. Hay un montón de soles representados en todo tipo de contextos. Luego, cuando empieza la Edad del Hierro, hay un momento ahí en el que los dioses o las deidades solares, de las que no tenemos ni papa, empiezan a desaparecer y empieza a formarse un panteón bastante más marcial. Digamos que pasa es que de una religión más animista, más en relación con la naturaleza, a un panteón más marcial. Y se cree que es probablemente porque durante la Edad del Hierro temprana, los escandinavos, aunque el Imperio Romano no absorbe Escandinavia, sobre todo la parte de más al sur, es decir, todo lo que sería la Dinamarca de hoy en día, tiene contacto muy potente con el Imperio Romano. De hecho, muchas tribus o muchos hombres escandinavos y tribus germánicas y escandinavas participarán como mercenarios dentro de los ejércitos del Imperio Romano. Entonces se cree, y se sabe por qué, hay yacimientos en Noruega y yacimientos en Dinamarca en los que se han encontrado como ofrendas de armas y demás, que en pantanos, que era algo súper común, que son armas romanas, bolsitos con moneda romana y cosas así. Entonces, probablemente no solo toda esa gente de Escandinavia que tuvo contacto con el Imperio Romano en la Edad del Hierro temprana, no solo se llevó armas, sino que se llevó ideas. Y probablemente que podamos asociar a ciertos dioses o que ciertos dioses escandinavos nos recuerden a ciertos dioses romanos, no es gratis. Y probablemente los dioses, el panteón que surge después, probablemente tenga mucho que ver y tenga mucha relación con las creencias y las deidades romanas. Y luego, pues con el tiempo,
irá evolucionando en su propio panteón con sus propias características mucho más escandinavas, pero que probablemente ese cambio de religión tenga un poco que ver con todos esos contactos de Escandinavia con otras cosas que tiene fuera de Escandinavia. Y en ese momento es el Imperio Romano, que es gigante y lo abarca. Todo lo que tienen alrededor los escandinavios es Imperio Romano, aunque ellos no estén romanizados. Claro, al final las ideas y las Entonces, creencias viajan. sí, y la gente, y al final, si luego se influenciaron por el cristianismo en algunas cosas, ¿por qué no se influenciarían por otras cosas primero? Quiero decir, todo evoluciona, las cosas no aparecen un día y desaparecen al día, un tiempo después. Las cosas lo que hacen es cambiar porque evolucionan. Entonces, hay dioses que no hemos visto en ningún otro contexto y hay dioses como Tyr, Odín o Thor, de los que sí que hay evidencias y representaciones de antes de la era vikinga, sobre todo en bracteatos. Por ejemplo, Odín y Sleipnir, parece que hay mucho bracteato, que son estas chapitas como unos medallones de oro redondos que se debían llevar a modo de medalla o algo así. Eso es una copia de otros objetos romanos y son de periodo anterior a la época vikinga. Pues hay caballos con unas cabezas que se cree que podría ser Odín. En algunos pone Odín directamente, a lo mejor son del siglo IV o del siglo V. Y luego se irá evolucionando. Y lo que nos ha llegado a nosotros, pues es lo que nos haya llegado con toda la influencia cristiana que pueda tener ya. Esto me recuerda un poco a la novela, es una novela, ¿no? Vamos a decirlo claro, en literatura, ¿no? La de American Gods de Neil Gaiman. Sí, No sé si has leído que habla un poco eso, de ese viaje sí, que hacen sí, las creencias a Estados Unidos y cómo se adaptan. Y la verdad es que es muy interesante. Todo este tema es muy, muy sí. interesante. Bueno, Sí, vamos a la pasar. novela de Neil Gaiman es maravillosa, o sea, Es sí. muy, muy chula. Bueno, a mí me encantó porque además empecé a ver la serie, la cancelaron dramáticamente y ya me leí el libro Dramáticamente, sí, exacto. dramáticamente, y ya lees el Sí. final y dices, coño, ahora Es que ojalá la hubiesen terminado, porque y jo, es un novelón. además a nivel visual era muy, muy chula. Bueno, Laia, vamos a hablar un poquito de ti. Antes de terminar, detrás de Valkyries Vigil estás tú, que eres Laia San José, licenciada en Historia por la Universidad de Barcelona. Y yo sé que esto te lo han preguntado un montón de veces, pero bueno, yo te lo quiero preguntar una vez más. ¿Cómo llegaron los vikingos a tu vida? ¿O los nórdicos antiguos? A mí me llegaron los vikingos, o sea, los nórdicos antiguos llegaron después, pero yo creo que a mí lo que... Es que siempre lo pienso y digo, no sé exactamente por qué me gustaban los vikingos, creo que porque entonces escuchaba Viking Metal, porque están ahí, no sé, en algún momento, no sé, me llamaban la atención. Y yo estudiaba historia, o sea, yo luego con el tiempo estudié historia y esto lo he contado muchas veces. Yo cuando estudié historia intenté hacer para algunas, yo hacía sobre todo, yo me especialicé sobre todo en historia medieval y en historia moderna. Entonces, para algunas asignaturas de historia medieval, sobre todo las que tocaban pues la época medieval más temprana, la Alta Edad Media, Mm. pues yo intenté hacer algún trabajo sobre vikingos, ¿no? Pues yo me acuerdo, yo qué sé, una asignatura que tenía que se llamaba Iglesias Cristianas, que se hablaba de la cristianización de toda Europa y tal, pues yo dije, yo puedo hacer un trabajo sobre la cristianización de Escandinavia, del paganismo, no sé qué me dijeron. No, porque no hay fuentes. Y yo, pues Vale. vale. Y eso me pasó en varias asignaturas, ¿no? De intentar hacer algún trabajo sobre vikingos y que me dijesen, no, es que no hay fuentes. Y es como, bueno, a ver, si las hay, lo que no tenéis es ganas de leeroslas, porque entiendo que en las universidades españolas, pues igual ahora hay más profesores más puestos en el tema, pero es verdad que no es el tema principal, no hay una línea de investigación de estudios vikingos. Como si queráis, o sea, igual que tienes un máster de Imperio Romano, a lo mejor, pues no hay, o un máster de Antigüedad Tardía o cosas así, pues no hay. Entonces, yo me acuerdo que me iba a a la biblioteca, a la sección en la que podían estar los vikingos, y había literalmente tres libros del año La Polca, los tres. O sea, el clásico de Regis Boyer, el de la vida cotidiana de los vikingos, que ese se lo ha leído. Todo el mundo que le guste los vikingos se lo habrá leído, pero se puede encontrar además por internet. Pues el libro de los años 80 que está desfasadísimo en un millón de cosas, o sea, pero Ya ves. desfasadísimo. Pero además niveles locos algunas cosas, de leer luego y decir, madre mía, este señor que dice. Pero bueno, en su momento fue un librazo, pionero en tal. Y pues cuando acabé la carrera, era un tema que me gustaba. Cuando acabé mis estudios tenía las herramientas para investigar y dije, pues me lo voy a hacer yo. Y es verdad que empecé un poco, no te diría que por hobby, porque nunca he visto esto como un hobby, pero sí lo empecé un poco, pues porque me apetecía hacerlo y tenía tiempo y pues con el tiempo se ha convertido en mi profesión. Qué bonito.
No sé, bueno, en tu época de estudiante, por lo que cuentas, no, pero hoy en día existen estudios especializados en la cultura de los vikingos. Bueno, en España Yo creo que imagino que más no que mucho. estudios, porque, claro, o sea, fuera de España sí, ¿eh? O sea, las universidades escandinavas los tienen, evidentemente, porque como nosotros tenemos, yo tenía un montón de asignaturas en la carrera de, yo qué sé, de cosas de la península ibérica, evidentísimamente, porque estoy en la península ibérica, quiero decir, lógico. Entonces, en Escandinavia sí, de hecho, en Islandia creo que hay en la Universidad de Islandia tiene un máster de estudios nórdicos en colaboración luego con distintas universidades de Escandinavia, o sea, Noruega, Suecia, Dinamarca y tal. En España sí que creo que ahora mismo se pueden hacer cosas, pero no hay un itinerario. O sea, igual que tú dices, me voy a hacer medievalista, me voy a hacer romanista, voy a especializarme en egiptología a través de las optativas que puedas escoger en la carrera, que cada vez son menos porque el grado tiene poco de escoger para que luego te hagas un máster. Y sí que sé que hay gente luego haciendo tesis doctorales en este tema, en cosas relacionadas con mundo nórdico antiguo, pero no hay una línea como tal, o sea, no es tan fácil como decir, vale, quiero estudiar historia y me quiero especializar en el Imperio Romano, me quiero especializar en la Grecia clásica, me voy a especializar en monarquía hispánica, no es tan sencillo, pero va habiendo más cosas, va habiendo más cositas, pero aún así pues te lo tienes que ir haciendo tú un poco como puedas, según los itinerarios de cada universidad y las asignaturas disponibles en cada universidad. Claro, poco a poco. Hace unos años creaste tu blog de Valkyries Vigil, que además, pues ahora estás en todas las redes, con la intención un poco de divulgar acerca de este mundo. Y yo quería preguntarte un poco cómo ha sido ese recorrido, porque imagino que no ha sido fácil. ¿Has pensado en dejarlo alguna vez y dedicarte, a ver, no a otra cosa, pero bueno, a lo mejor a otra época, a otro aspecto de la historia? No, a otra época no. O sea, es verdad que he ido ampliando. Yo empecé haciendo solo cosas de vikingos en general y luego pues al final son más de 10 años ya. Entonces, dentro de los vikingos he encontrado cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos. O sea, a mí, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, ¿por qué no hablas más de los vikingos en la península ibérica? Porque no tengo ni idea. O sea, quiero decir, porque sé lo básico y lo general, pero no es un tema que me apasione, no es un tema que me interese. Entonces, es un tema o sea, que decir, yo no soy un ente superior que sabe toda la historia de los vikingos a lo loco, ¿sabes? O sea, sé de todo, sé mucho, sé poco de muchas cosas y luego sé mucho de cosas muy concretas, de temas que me gustan más. Pero sí que es verdad que luego me he ido especializando más pues en historia de género, en vikingos en la cultura popular, que es lo que me gusta mucho de la imagen que tenemos, y me gusta mucho desmitificar y desnazificar a los vikingos. O sea, me gusta mucho toda esa parte de separar lo histórico de lo que no lo es, ¿no? Y me gusta el mundo nórdico en general. O sea, yo empecé investigando solo periodo vikingo, pero luego me he ido más para atrás, a la prehistoria, a la edad del bronce, y al final yo me especialicé en moderna y en medieval en la carrera. Entonces, la historia medieval de los países escandinavos me flipa, la historia moderna de los países escandinavos me flipa, la historia actual de los países escandinavos me gusta. Entonces, sí que ahora intento hacer. Estos últimos meses no estoy creando contenido por una buena causa que podré desvelar dentro de poco, espero ya, porque se me está haciendo esto más largo que un día sin pan. Pero, pero sí que quería empezar o sea, sí que desde hace un tiempo sí que no solo hablo de vikingos, sino de cultura nórdica en general. Y sí que ha sido difícil, porque hacer divulgación no es fácil. No es fácil porque además es como que siempre se ha visto como, o al menos hasta hace poco se veía como una historia de segunda, como que explicas las cosas para tontos, como que si te dedicas a la divulgación es porque no eres buen investigador o no te has podido quedar en la universidad estudiando, investigando y es que no tiene nada que ver. O sea, yo tenía muy Son claro dos que no me campos quería quedar en la totalmente distintos. Mm. yo no me quería quedar en la universidad haciendo según qué cosas porque no me interesa. Entonces no era una cosa que me llamase la atención. Entonces el camino de la divulgación ahora es más fácil y creo que hoy en día ya se nos ve como a profesionales que nos dedicamos a esto y tal, pero no ha sido fácil. Redes sociales o divulgar en general, porque da igual si es un blog, si es la radio, donde sea, sobre ciertos temas es bastante más complicado que hacerlos. O sea, la respuesta de la gente es diferente. O sea, si hablas de mundo vikingo y te dedicas, pues, a hablar de lo que yo hablo o desde la perspectiva desde la que yo hablo, vas a tener mucho más hate y muchos más gente que va a saltar y tal, que si solo hablases de mitología o de incursiones. O sea, yo cuando subo un post de una espada, nadie se vuelve loco. Yo cuando subo un post hablando de mujeres, tiene que haber Sí, 400 comentarios de señores ofendidos. Si hablo de de la invasión al monasterio de Lindisfarne, a todo el mundo le parece bien. Si hablas de por qué los vikingos no eran todos rubios, guapos, fantásticos y estupendos, hay 400 comentarios de chocamos ahí alguien que se ha con la ofendido. Entonces, romantización. bueno, Yo te quería claro. preguntar.
Claro, un poco, ¿cómo te enfrentas a estas situaciones tan comunes un poco en tu día a día? ¿Es mejor ignorar a esta gente? ¿Es mejor responderles? ¿Cómo lidias con eso? Porque Pues a imagino ver, que ahora mismo ya estarás, como se dice, ya a prueba de balas, ¿no? Pero al principio también tiene que ser duro como persona, ¿no? Al es... final todos somos individuos, que la Sí, gente te sí, sí, ataque sí. de forma tan gratuita, porque a veces son muy desagradables, esto hay que decirlo. Es complicado y además entiendo perfectamente que haya gente que no se quiera dedicar a esto, porque al final yo no soy una cuenta anónima, yo tengo puesto quién soy, mi cara, porque claro, o sea, luego la mayoría de la gente que viene a decirte cosas lo hace desde una cuenta anónima en su casa, que es como muy bien, ¿sabes? La Pon quién eres, comodidad de pon qué todo. estudios, claro, pon qué estudios tienes, dime quién eres y entonces a lo mejor me tomo en serio tu comentario. Entonces, yo hay muchísimos comentarios que es que ni los contesto. O sea, y directamente muchos los borro, ¿eh? Porque es como, es que no me apetece leerte, no me apetece tener este comentario aquí. Eh, yo que sé, alguien viene y te llama feminazi, que pasa un montón de veces. ¿Tú te crees que yo voy a perder el tiempo, quiero decir, en contestarte? ¿Pero qué te voy a contestar? Mm, ¿Sabes? Hay muchas cosas a las que de verdad no vale la pena porque esa persona entra en tus redes, te deja un comentario de mierda hablando claro y se va y sigue su vida Sigue tranquilísima. con su Pero vida. si tú te tienes que estar enfrentando a cada uno de esos comentarios, a ti te fastidian el día. Y Porque te claro, la quitan la gente te dice, no, energía. ignora, claro, te dicen, ignóralos y bórralos. Ya, pero te has dado cuenta que para poder ignorarlos y borrarlos primero tengo que leerlos. Quiero decir, no se borran solos. Puedo ignorarlos, pero no puedo dejar de, o sea, no puedo hacer como que no existen porque los leo, los veo. Entonces, yo ahora mismo escojo muy bien lo que contesto, lo que no contesto. Creo que siempre lo he hecho. Es verdad que igual antes contestaba más cosas, pero es que yo ahora mismo no necesito, quiero decir, no necesito demostrarle nada a nadie y menos a una persona que venga a soltarme un comentario de no tienes ni idea feminazi. Ya, pues ok, adiós. Como el que me manda a leer y es como, Dios, es que de eso, quiero decir, todo lo que tengo aquí detrás, esta estante, todo estos son vikingos, quiero decir. Que no quiero decir que sea más lista que nadie, quiero decir que no me puedes mandar a leer después de 10 años investigando esto. Entonces, a ese comentario yo ni contesto. Es que no me además es que es un apetece. comentario que realmente, porque imagino yo que habrá gente, no lo sé, que argumente un poco más, pero claro, es que ese tipo de comentarios ni siquiera es un argumento, es un ataque gratuito de, vete a leer, bueno, pues Claro, cuando es el cuando me nuevo vete a contestes, fregar. claro, Yo creo que como a mí no me puede mandar a fregar porque no tiene sentido que me mande a fregar, pues me manda a leer, como si fuese una inculta. Y es como, tío, o sea, llevo 10 años investigando esto, puede que no tengamos el mismo punto de vista, vale, puede pasar, pero... Y luego, bueno, la gente que te dice, eso ya lo sabía porque sale en la serie Vikings, y dices, ¿sabes la diferencia entre una serie y otra? Quiero decir, no sé, yo hay ahí de muchas los cosas que no las vikingos en contesto. Vikings. Claro, ya hay muchas cosas que no las contesto porque, o gente que te dice, no, eso no es así porque en Vikings sale y dices, tío, ¿sabes que una serie es una serie? Y he dicho, tío, absolutamente de forma plenamente consciente porque el 90%, mira, me voy a arriesgar, el 95% de los comentarios despectivos o que paternalistas que te atacan a ti, porque cuando se les acaban los argumentos ya llega la falacia ad hominem, o sea, ya es atacarte a ti por lo que sea. Sí, ¿Sabes? O sea, porque les pareces fea, porque les pareces gorda, porque les pareces feminista, porque les pareces lo que sea. Son de hombres. De hombres ya. que pues muy flipados con los vikingos y de tíos con un ego como la catedral de Burgos, porque tío, a mí no se me ocurriría ir a nadie a decirle, igual deberías leer más. Tío, yo me meto cuando yo estoy hablando con alguien en redes sociales y no sé quién es, yo primero me meto en su perfil a ver quién es. Y no sé, a mí Pero una persona que en sus redes sociales se dedica a hacer divulgación o investigación sobre un tema, aunque no esté de acuerdo con lo que dice esa persona, a mí no se me ocurriría decirle vete a leer o deberías leer más o deberías informarte. Porque es como... sí, es muy Pero bueno, fuerte. Nada, como se dice, hay días tontos y tontos todos los días. sí, sí, entonces yo creo que la experiencia es un grado. Yo con el tiempo he aprendido a ignorarlo. No quiere decir que no me afecte, no quiere decir que no haya días que lo mandaría todo a tomar por saco, porque la verdad es que hay rachas en las que se te hace algo viral, se te hacen viral algunas cosas juntas y se hace pesado, ¿eh? O sea, pero bueno, plantearme a Poco a dejarlo poco. no me lo he planteado. Sí que estuve un tiempo sin hacer divulgación, justo antes, prepandemia y pospandemia, como igual unos 3 añitos o una cosa así, que no hacía casi nada, porque no sabía muy bien por dónde llevar el proyecto. O sea, yo empecé haciendo cosas muy generales y llegó un momento en el que no me gustaba mucho, lo veía todo como, no sé cómo decirlo, como
como muy lo de siempre, sota, caballo y rey, ¿no? De Ah, otra vez sí. para hablar de esto y otra vez hablar de lo mismo y otra vez. Y estuve ahí un tiempo pensando por dónde llevo el proyecto, cómo puedo diferenciarlo de otros montones de cuentas que hay por ahí que siempre hablan de lo mismo. Mm, y me costó ahí un tiempo reordenar. También es verdad que me pilló en una época trabajando pues yo muchos años he compaginado trabajo normal y corriente con hacer divulgación y lo hacía todo en mi tiempo libre. Entonces llegó un momento en el que estaba muy saturada. Estaba muy saturada y además no estaba muy contenta con el proyecto. Entonces tuve ahí un tiempo de por dónde lo llevo, cómo lo puedo diferenciar, cómo puedo crear un poco mi propia marca para que tú veas una cosa y sepas que lo estoy haciendo yo, cómo crearme ahí un poco el espacio y bueno, pues creo que al final lo he conseguido, pero sí que estuve un tiempecillo ahí que era como, uff, ¿por dónde lo llevo? Claro, es que al final es Pero más pensar allá, el uy, que lo tiro. proyecto, pensar el proyecto, enfocarlo, también depende, al final somos personas, habrá veces que, imagino, ¿no? Como cualquier persona con su trabajo, tiene más energía, otras veces menos. Es un poco el Claro, y día. además yo al principio no me lo planteaba ni siquiera, o sea, yo lo digo siempre, o sea, ahora todos tenemos claro que la divulgación existe, mejor hecha, peor hecha, hay mucha gente que hace divulgación y no que dice que hace divulgación, pero lo que hace no es divulgación. Y no lo digo en el sentido, no lo digo en plan despectivo, porque creo que la divulgación tiene que tener una serie de requisitos detrás. O sea, copiar una cosa que has leído en un libro y hacer un post sobre eso, para mí eso no es divulgar. Como mucho sería comunicar o transmitir, pero quiero decir, hay un proceso de investigación detrás en la divulgación, una serie de historias, ¿no? Pero es verdad que cuando yo empecé a hacer divulgación yo no sabía ni siquiera que estaba haciendo divulgación. Entonces yo creo que tuve que pararme un momento y lo hacía pues aparte de mi trabajo, lo hacía como una cosa más, pero no me había planteado que pudiese llegar en algún momento a ser ni mi trabajo, ni a lo que yo me quería dedicar, ni nada de nada. Entonces sí que tuve que pegar ahí un pequeño parón para decir, vale, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? ¿Yo qué quiero que se convierta este proyecto? Y porque además ahí empezaron a surgirme otra serie de proyectos que tenía que compaginar con el trabajo y es verdad que llegó un momento en el que se me juntaron, hace un par de años ya se me juntó problemas, cosas personales de salud que me impedían tener un trabajo en una oficina 8 horas cada día y tal, con que cada vez me salían más proyectos relacionados con la divulgación, que muchas veces tenía que decir que no, porque no me quedaban días de vacaciones, porque no podía de faltar al trabajo para ir a hacer no sé qué. Entonces ya sí que hace como un par de años me tuve que sentar y decir, vale, ahora que tengo claro que lo que quiero hacer es esto, tengo que plantearme qué hago con lo otro. Claro, hay Que que sabes poner. que tengo que plantearme qué hago con el trabajo que me da de comer todos los días y si quiero tirarme a la piscina para ver si con lo otro se puede hacer algo. Pero claro, era una decisión que era o la tomas o no te vas a poder dedicar 100% a esto nunca, porque claro, Claro, al no hay final tiempo, ni fuerza, ni nada. mm. Ahora vives plenamente de la historia, por decirlo así, de la divulgación. Sí, ahora mismo sí. Pues genial. Entre Ujú. A ver, claro, luego, pues al final, como cualquier autónomo, hay momentos en los que tienes mucho trabajo, hay momentos que tienes menos trabajo, a veces llega todo junto y te quieres pegar un tiro, a veces estás súper relajado. Y ahora lo que estoy haciendo es arrancarlo, o sea, con todo lo que yo he tenido estos años, pues ir arrancándolo y además ahora pues estoy terminando un proyecto muy chulo que eso ya, espero que me dejen decirlo dentro de poco. Tengo varios proyectos a la vista que empezar cuando acabe esto y yo espero que todo esto, pues poquito a poco, entre las cosas que yo haga y las que vayan llegando, pues se convierta en, sí, yo tampoco quiero ser rica, yo quiero vivir de esto. Pero claro, yo tengo la suerte, o sea, yo he podido decidir dejar el trabajo para dedicarme a esto porque yo tengo una pareja que tiene un trabajo estable, que si a mí esto me va mal, ni me voy a quedar en la calle, ni me voy a quedar sin comer, ni voy a dejar de pagar la hipoteca. Es una situación de cierto privilegio. Al final, no es que, quiero decir, yo soy muy lista, muy guapa, muy estupenda, muy fantástica y yo todo me lo he currado mucho, pero al final hay ciertas decisiones que solo puedes tomar si Con detrás un tienes un apoyo. sustento y un apoyo. Y eso es absoluto. Y entonces yo ahí sí que nadie me ha regalado nada, pero es verdad que hay ciertas cosas que yo ahora puedo hacer que otra persona no puede hacer porque no esté en mi situación y yo tengo una situación de privilegio en ese sentido. Entonces también fue un poco la decisión de decir, bueno, vamos a probarlo, vamos a intentar vivir de esto, vamos a intentar tal, porque si luego no funciona, bueno, pues no pasa nada, no me voy a morir de hambre, no me voy a ir a vivir debajo de un puente y ya me buscaré un trabajo, Claro, otro trabajo en otro momento. Pero es que si no lo pruebas, tampoco, ¿sabes? Si no claro, lo al intentas, final el tampoco que vas a no saber nunca arriesga si. no gana. Pero como cualquier persona que, pues es que no Totalmente. quiero decir emprender porque es una palabra que odio con toda mi alma, ¿no? Pero como cualquier autónomo, cualquier persona que tenga una profesión, un negocio y lo quiera poner a funcionar, pues
hasta que no pase un tiempo no vas a saber si funciona y si no lo pruebas, pues tampoco. Entonces, bueno, pues iremos viendo. Poquito a poco. Bueno, no te pregunten qué estás trabajando actualmente porque ya nos has dicho que no se puede contar. Pero bueno, antes de terminar, sí quería No, preguntarte. estoy terminando un libro. Lo que no puedo decir todavía es nada en concreto, pero espero que dentro de poco sí, porque ya tenemos título, portada, tenemos, entonces espero que dentro de poco ya se anuncie. Esperemos que sea de vikingos, ¿no? Bueno, hace poco, ¿Te imaginas que no? bueno, oye, podría ser, pero Podría ser, pero hay no, no. O ganas, sea, hay ganas. es vikingos, es vikingos. Además, yo creo que os va a gustar mucho, la Bueno, verdad. esperaremos pacientemente. Pero sí quería preguntarte que, bueno, hace poco estuviste en Islandia, creo que era Xbox, ¿no? Te invitó a conocer las localizaciones del videojuego. Creo que es Senua Hmm. Saga, ¿no? Se llama el videojuego. Sí, Y bueno, ¿cómo fue la experiencia? pues genial, impresionante. Aparte de la experiencia en sí, que además yo en Islandia no había estado y porque o sea, en Suecia, Ah, Noruega, pensaba que Dinamarca sí he sí. estado varias veces. En Islandia no había estado nunca, entonces bueno, fue el doble de ilusión, ¿no? Porque era el que me faltaba, ¿no? Entre comillas, por visitar. Fue breve, fue muy intenso. La experiencia súper bien, pero lo que más me ha gustado es que al final es un evento internacional. Es Ninja Theory, que es la desarrolladora del videojuego para Xbox. Es un evento en el que yo iba desde España, pero yo era la única persona que iba de España y el resto de gente pues iba de otros países, otros tipos de creadores de contenido, pues gente que hacía cosas de viajes, gente más gamer, gente más youtuber y que en España, la delegación de España que tenía que escoger a una persona a la que ofrecerle ir, pensase en un perfil como el mío. A mí me gusta jugar, pero yo no vivo de jugar, yo no soy gamer. Y pensasen que el perfil que querían mandar desde España a cubrir ese evento fuese alguien que hace divulgación histórica, a una historiadora, a una investigadora del mundo nórdico, porque, porque consideraban que era guay ese perfil, en vez de haber llevado a alguien, a un youtuber con cientos de miles de seguidores o a un gamer con 3 millones de seguidores que pensasen en un perfil como el mío, la verdad es que es una cosa muy guay. Qué Porque, no chulo. sé, es como muy reconocimiento, mucho reconocimiento de tu trabajo, pero también poniendo un poco el foco en eso, ¿no? En que los videojuegos también son cultura y que aparte de jugarlos puedes aprender un montón de cosas a través de los videojuegos. O sea, que tienes que tener cuidado que un videojuego, una peli, una serie no es un libro de historia, que es ficción, pero joder, los videojuegos también son la puerta de entrada a... Oye, ¿cuánta gente ha estudiado historia después de jugar al Age of Empires o al Age of Mythology? Pues lo mismo, ¿sabes? Al Ni me final acuerdo. son un producto cultural como cualquier otro. Pues sí, la verdad es que como tú dices, es muy interesante que escogieran el perfil de una historiadora y una divulgadora. Bueno, al final es muy interesante porque, como dices, esa es la puerta, como a veces también lo puede ser la literatura, Claro, ¿no? Ser la claro, puerta de igual. acceso de la gente a la cultura y a la historia, porque si te gusta de verdad, luego tú vas a hacer más por informarte y por acceder a esa información. Sí, por poner también un poco en valor, porque mucha gente, o sea, todo el mundo tiene claro que los libros son cultura, que una película es cultura, pero hay mucha gente que aún es muy reticente a considerar un videojuego un producto cultural, que lo ve con mucho estigma y es como, bueno, pues tú te lees un libro, otro juega un videojuego. Quiero decir, Sí, no hay problema y no hay diferencia. pero sí es verdad que hay mucha gente que sigue viendo los videojuegos como algo o infantil o Sí, o muy sea, friki en el ese sentido de persona antisocial que no sale de casa y bueno, total, muchísima gente total, juega el estigma videojuegos y luego de tiene su vida social. claro, o sea, ¿y qué diferencia hay entre que tú, tu tiempo libre, tú, yo qué sé, tú, persona de 40 años, 45, es que me da igual la edad, tu tiempo libre lo dediques a hacer puzzles, ver una peli, ver series o jugar a videojuegos? Es que tampoco, es decir, todo lo que lee la gente, todo el mundo lee a Nietzsche 24 horas al día, ¿no? Tú también leerás libros que a priori a lo mejor no tienen ninguna carga cultural que te aporte, ¿no? O sea, a mí me encanta la novela negra, toda la novela negra. Yo cuando me voy a la cama o cuando leo por placer, leo novela negra, que Claro. la verdad es que a nivel cultural, o sea, a nivel intelectual me aporta bastante poco, pero me gusta, porque no sé, no necesito estar todo el día leyéndome un ensayo, no sé, es súper absurdo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso? Hay Claro, los mucho, videojuegos te pueden aportar algo culturalmente, te puede gustar jugar al FIFA, ¿sabes? Pues que estás jugando a fútbol o que te guste el Grand Theft Auto, pues estupendo. ¿Sabes? No sé, tampoco. No creo que todo producto cultural tenga que aportarte. No creo que todo el ocio, por decirlo de alguna manera, tenga que ser un ocio productivo que te esté aportando algo intelectual, no.
Me parece que Al no fin- funciona así. Hay mucho elitismo con eso también, un poco con la Sí, música también, en plan, claro. bueno, depende de lo que escuches, si escuchas más reggaetón, música urbana, eso, bueno, al final es lo que Ya te cuando digo. te dice, buah, es que el reggaetón es súper machista y tal, y es como, ¿te has escuchado algunas letras de heavy metal? Porque igual te sorprendes, ¿eh? De los De lo 80. machistas que son también, ¿sabes? Es que, Tú, pero tú ponte sí, Motley Crue que vas a flipar. al final hay mucho elitismo con eso. Y bueno, hay mucha Sí, gente que yo creo que también necesita sentirse mejor que los demás. En plan, como tú has dicho, yo leo a Nietzsche sí. y en plan, bueno, chicos, seguro que no leo a Nietzsche todos los días ni estás todos los días escuchando música clásica. A Y yo viva el ya he dicho antes idioma. que leer no es lo mismo que entender. Me parece muy bien que leas a Nietzsche. Luego tendríamos que hablar de si lo has entendido, ¿sabes? Totalmente. Pues la verdad es que tuvo que ser una experiencia muy, muy chula lo de Islandia. A ver si te Sí, sale sí, otra además, igual y nos la muestras también en ojalá, redes. Qué chulo. ojalá, ojalá. Porque después de haber leído tantas sagas, que al final, claro, la mayoría de las sagas pasan en Islandia, poder haber estado como sobre el terreno y ver algunos de los sitios que también aparecen en las sagas, o sea, evidentemente, 1000 años después no tiene nada que ver, pero es como estar un poco. Pues igual que cuando pisas un yacimiento arqueológico y dices, ay, que a mí te entra ese ay, aquí había vikingos hace 1000 años, pues yo que sé, haber estado ahí en Islandia es como, jo, es ver un poco la cuna de las sagas, la tierra de las sagas, y la verdad es que por esa parte, a nivel personal, fue una experiencia muy guay también, no solo laboral, sino personal muy chula. Sí, además te sientes como más cerca de la historia, ¿no? Al final, estando allí. Sí, Dices, bueno, no es el mismo estás en suelo, el sitio. pero claro, ellos estuvieron aquí. Eso también es muy Sí, mágico. sí, sí. Pues por mi parte ya estaría, porque si no yo podría estar aquí todo el día preguntándote cosas y tampoco puede ser. Así que muchísimas gracias, Laia San José, por estar aquí en la X marca del lugar. Y bueno, espero que en un futuro pues haya una segunda parte, porque yo creo que hay mil cosas más que podemos hablar de vikingos y de mundo nórdico en general que son súper apasionantes. Nada, gracias a ti, Pilar, y jo, espero que sí, la próxima vez, cuando ya pueda contar lo que estaba haciendo, digo, si quieres, volvemos a charlar. Muy bien, pues yo desde aquí invito a todo el mundo al que no te conozca a que te busque en redes de Valkyries Vigil y porque divulgas y además lo haces súper bien, súper interesante, súper ameno. Y nada, muchísima suerte y ya pues a la espera quedamos de tus próximas novedades. Muchas gracias.